La pluma pesaba como un ladrillo entre mis dedos. Un Mont Blanc, por supuesto, de la colección Patrono de las Artes. Daniel lo había comprado para firmar la última ronda de financiación, hace ya un año, para los momentos que cambian la historia. Cariño, dijo entonces, con esa sonrisa de dientes perfectos que encandilaba a inversores y periodistas por igual. Ahora, esa misma pluma estaba suspendida sobre la línea de puntos de la página 17, la que llevaba el rótulo Acuerdo de separación y divorcio de mutuo acuerdo. La ironía era tan densa que casi podía saborearla, amarga y metálica, en el fondo de la garganta. Amparo, por favor. La voz de Daniel, al otro lado de la inmensa mesa de roble de su despacho. Nuestro despacho, técnicamente aún, era suave, paciente, la que usaba en las entrevistas cuando quería sonar razonable ante una pregunta incómoda. Es lo mejor para todos, para Mateo, sobre todo. Esto nos permite avanzar sin más dramatismo, sin mirarlo. Sabía exactamente qué expresión tendría, la leve inclinación de cabeza, las manos unidas sobre la mesa, la mirada ligeramente compasiva pero firme, la pose del hombre bueno, atrapado en una dolorosa pero necesaria decisión. El CEO de Auratech, el wunderkind de la tecnología española, el defensor de la ética digital y la transparencia, negociando con su mujer de 15 años los términos de su propia aniquilación. O eso creía él. Mi mirada se desvió hacia la ventana. Más allá de su hombro impecablemente enfundado en una camisa de lino blanco, fuera, el jardín de nuestra casa en la calle Serrano estaba perfectamente recortado, un decorado verde y estático. 15 años. 15 años construyendo este decorado perfecto. Yo, Amparo Ruiz de la Torre, exestudiante de doctorado en Historia de la Arquitectura con un futuro prometedor, reducida a un accesorio bien vestido, a la nota a pie de página en la biografía de Daniel, mi roca, mi inspiración, el drama. Daniel, dije, y mi voz me sonó extraña, ronca por el silencio de horas. No empezó cuando yo descubrí la factura de la clínica ginecológica privada en el bolsillo de ese traje que te llevó Laura a la lavandería, ni siquiera cuando esa factura tenía, curiosamente, el mismo apellido que tu asistente personal, Laura Martín, y la misma fecha de nacimiento estimada, hace 2 años y 3 meses. Hice una pausa, dejando que el nombre flotara en la habitación cargada de aire acondicionado. El drama empezó mucho antes, cuando dejé de ser Amparo para convertirme en la mujer de. Él suspiró, un suspiro profundo y cansado, de esos que solía soltar ante el consejo de administración cuando alguien planteaba una objeción poco visionaria. Amparo, hemos pasado por esto, Laura, fue un error, un terrible, imperdonable error. Ya lo he cortado, pero el niño, es mi hijo. No puedo desentenderme, tienes que entenderlo. Lo entiendo perfectamente, recité, las palabras saliendo planas, automatizadas. Un error, como cuando copiaste el código de Neuralink de esos chicos de Málaga y luego los demandaste por violación de tu propiedad intelectual. O como cuando desvías fondos de Auratech a través de Nexus Holdings en Andorra para pagar ese loft en Barcelona. O como cuando tu abogado, el mismo que está sentado ahí callado como un pájaro de madera, señalé con la punta de la pluma al hombre gris a su derecha, sugirió que mi inestabilidad emocional postparto podría ser un factor a considerar en la custodia de Mateo, a menos que aceptara tu primera oferta. Claro, el abogado, el señor Valdés, carraspeó. Daniel palideció ligeramente, pero al instante recuperó el control. Su sonrisa se tornó triste, casi afectuosa. ¿Ves, Amparo? Esto es a lo que me refiero. Estas fantasías, estas construcciones paranoicas. El doctor Almodóvar me ha estado muy preocupado desde la última sesión. Dice que tu tendencia a elaborar narrativas conspirativas a partir de datos inconexos es alarmante, que puede ser un mecanismo de defensa ante el dolor, pero que te aleja de la realidad. El doctor Almodóvar, nuestro terapeuta de pareja, elegido por él, por supuesto, un hombre de 60 años con un consultio en el barrio de Salamanca y un tacto como de terciopelo envenenado. Recordé sus palabras, dichas con una voz meliflua mientras yo, sentada en el mismo sillón donde Daniel había confesado su error 6 meses antes, me desmoronaba. Amparo, a veces el dolor nos hace ver fantasmas. Daniel es un hombre muy público, muy atacado. Tu papel como su esposa es ser su santuario, no otra fuente de ruido. La realidad, Daniel, dije, ignorando el zumbido que empezaba detrás de mis ojos, es que has estado preparando esto durante meses, quizá años. La realidad es que Laura no fue un error, fue una elección, y la realidad es que estás sentado ahí, actuando el papel del marido dolido pero responsable.
mientras tu equipo de reputación online, los mismos que borran las críticas negativas de las reseñas de Auratech, ya tiene listos los briefings para los periódicos, la presión de ser la mujer de un genio, el difícil ajuste a la vida privada, su lucha contra la ansiedad. ¿He dejado algo fuera? Esta vez, el silencio fue distinto, más denso. El disfraz de paciencia se le resquebrajó 1 milímetro. Vi el destello de ira, fría y calculadora, en sus ojos castaños. Era la misma mirada que había visto la noche que lo confronté con la perla. Había sido un martes, una perla, una simple perla de oreja, luminosa y falsa, atrapada entre el forro de lana y la suela de cuero de su zapato derecho. Un objeto minúsculo, fuera de lugar, como un error de código en un programa perfecto. Yo, la arquitecta de interiores no titulada, la curadora de esta cárcel de lujo, la encontré mientras ordenaba su armario. No era mía. Yo detesto las perlas. La confrontación fue en este mismo despacho, pero de noche. Él llegó tarde, oliendo a colonia barata y a menta, un contraste brutal con su aroma habitual de cedro y éxito. Esto, dijo, cogiendo la perla entre el pulgar y el índice como si examinara un insecto, debe ser de la limpiadora, o de alguna de las esposas de los inversores en la última cena. Dios, Amparo, ¿en serio me estás interrogando por una perla? Su risa fue corta, despectiva. Estás muy nerviosa. ¿Has tomado la medicación que te recetó Almodóvar? No tomo esa mierda, dije, y el taconeo de mis palabras en el parqué resonó como un disparo. Y no me mientas. He visto los movimientos de la cuenta de Nexus, el apartamento en el barrio de Goya, los recibos del Corte Inglés a nombre de Laura Martín. ¿Cuánto tiempo, Daniel? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo esta doble vida mientras yo me pudría en esta puesta en escena? Su expresión cambió entonces. La máscara del hombre agobiado, del genio incomprendido, se desvaneció. Quedó el núcleo duro, el que conocía de sus llamadas de negocios a gritos, del despido fulminante de un ingeniero que había osado cuestionarle. Se acercó, despacio, hasta quedar a solo un palmo de mí. No me tocó, no hacía falta. Escúchame bien, Amparo, dijo, y su voz era un hilo de acero. Tú y yo construimos esto, juntos. Tú eres una parte fundamental de la historia, del branding. Daniel Ruiz, el genio con los pies en la tierra, el hombre de familia, es una narrativa poderosa. Los inversores la adoran, la prensa la devora. Tú eres el símbolo de esa estabilidad, de ese amor. Sin ti, sin esta fachada, Auratech pierde un pilar fundamental. ¿Lo entiendes? Tu valor está ahí, en ser la esposa perfecta, en sonreír en las fotos, en callar. Me quedé sin aire. No era una confesión, era un análisis de mercado. Yo era un activo, un feature de su producto personal, y si me niego a seguir callando, logré articular. Él se encogió de hombros, un gesto extrañamente ligero. Entonces tendremos que reescribir la narrativa. Y créeme, cariño, yo controlo la pluma, controlo el código fuente, tu historial médico, esas sesiones con Almodóvar. Tú, decaimó después de nacer Mateo. Todo eso puede contarse de otra manera. Una manera que la gente entenderá. Pobre Daniel, atrapado con una mujer inestable. Un lastre. Su mirada recorrió mi cuerpo, de arriba a abajo, como evaluando un mueble defectuoso. Firma el acuerdo que te ha preparado Valdés. Es generoso. Podrás irte con dignidad, con un buen estipendio. Sigues siendo la madre de mi hijo. En la sombra, es la opción más inteligente, para ti, y sobre todo, para Mateo. Aquella noche, después de que él se fuera, tengo una llamada con Singapur, dijo, como si nada. Me deslicé por la puerta trasera, al jardín. Conduje como un autómata hasta el distrito de Salamanca, hasta ese edificio moderno de la calle de Velázquez, y lo vi bajar del taxi, con una bolsa de una farmacia. Lo vi tocar el timbre, y la puerta se abrió, y allí estaba ella, Laura, más joven, con el pelo suelto, y en sus brazos, un niño pequeño, un niño con los rizos oscuros de Daniel y su misma mandíbula obstinada. Daniel tomó al niño, lo alzó, y el pequeño le dio un beso baboso en la mejilla. La puerta se cerró, y yo, Amparo Ruiz de la Torre, me quedé sentada al volante de mi coche caro, ahogándome en un silencio tan absoluto que creí que el universo se había detenido. Mamá, la voz, clara y aguda, me sacó bruscamente del recuerdo. Mateo estaba en la puerta del despacho. Mis ojos, secos y ardientes, se encontraron con los suyos. 12 años. 12 años de mi vida, lo único real, lo único puro que había salido de esta farsa. Llevaba la mochila del colegio, el pelo despeinado. Debía haber vuelto del colegio estudio hacía rato. ¿Cuánto tiempo llevaba escuchando? Mateo, cariño,
Esto no es, empecé, pero Daniel fue más rápido. Hijo, estamos teniendo una conversación de adultos, ¿por qué no subes a tu habitación? Luego hablamos. Pero Mateo no se movió, sus ojos, tan parecidos a los de su padre pero infinitamente más transparentes, no se apartaban de mí. En ellos no había lágrimas, no había miedo, había intensidad, una determinación feroz que nunca le había visto. Mamá, repitió, y caminó hacia mí, ignoró por completo a su padre, se detuvo a mi lado y puso su mano sobre la mía, la que aún sostenía la pluma Montblanc sobre la línea de puntos. Su mano estaba caliente, y temblaba ligeramente, pero su agarre era firme. No firmes, susurró, tan bajo que solo yo podía oírlo. Mateo, murmuré, desecha. Él se inclinó más, su boca rozó mi oído, su aliento olía a chucherías y a infancia, un contraste brutal con el olor a cuero y a ambición de la habitación. Y entonces, dijo las palabras que lo cambiaron todo, las palabras que, más tarde, entendería que eran el fruto de semanas de silencio observador, de noches tras la puerta entreabierta, de un cerebro adolescente absorbiendo y calculando en la oscuridad de su dormitorio lleno de pósters de hackers y criptografía. Mamá, espera 3 días más, susurró, con una urgencia vibrante. Solo 3 días. El verdadero espectáculo está a punto de comenzar. Confía en mí. Él no es el único que sabe jugar con Internet. Su mirada se encontró con la mía, y en ella, vi algo que no había visto en mucho tiempo. Un destello de mí misma, de la Amparo que creía haber enterrado, la que desconfiaba, la que investigaba, la que no se conformaba con la versión oficial, que, balbuceé, pero él solo apretó mi mano y negó con la cabeza, casi imperceptiblemente. Luego, se volvió hacia su padre. Su expresión se transformó en la de un niño confundido y triste. Perdón, papá, es que tengo miedo. Daniel, descolocado por el arranque de emoción que claramente había esperado de mí y no de su hijo, se suavizó momentáneamente. No tienes nada que temer, hijo. Mamá y yo, 3 días. Daniel, interrumpí, y mi voz sonó diferente. Ya no era un hilo, era algo más áspero, más terroso. Dejé la pluma sobre el contrato, con un chasquido seco. Tengo que pensarlo. Mateo, tiene razón. Esto es demasiado importante. La mirada de Daniel se enfrió de nuevo. La compasión se esfumó. Amparo, no seas infantil. Los plazos. 3 días. Repetí, incorporándome. Las piernas me temblaban, pero la mano de Mateo en la mía era un ancla. O hablamos de esto con más calma, con Mateo presente, o tu abogado puede discutir los detalles con el mío propio, quiero decir. Ya he contratado a uno. Era un farol. No tenía abogado. Solo tenía el nombre de una mujer, Catalina Menéndez, que una psicóloga en un grupo de apoyo para mujeres me había dado en un pañuelo de papel. Junto a las palabras ella sabe de estas cosas. Pero funcionó. Vi el cálculo rápido en los ojos de Daniel. Revaluación. Riesgo. Si yo tenía abogado, significaba que podría no estar tan aislada, tan maleable como él creía. Como quieras, dijo al fin, levantándose también. Su altura, que antes me hacía sentir protegida, ahora solo proyectaba una amenaza silenciosa. Pero 3 días, Amparo, ni uno más. Las ruedas ya están en movimiento, y ya sabes lo que pasa cuando intentas parar una rueda en movimiento, ¿verdad? No esperó respuesta. Cogió su chaqueta. Ven, Mateo, te llevo a tomar un helado. Deja que tu madre reflexione. Mateo me miró. Yo asentí, casi sin darme cuenta. Él soltó mi mano y siguió a su padre fuera del despacho. La puerta se cerró. Me dejé caer en la silla, el cuerpo convertido en un temblor incontrolable. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo más primitivo. Adrenalina, miedo, y una chispa minúscula, peligrosísima, de esperanza. El verdadero espectáculo está a punto de comenzar. ¿Qué diablos quería decir con eso? Mis ojos recorrieron el despacho. Este santuario de madera pulida y éxito masculino. En la estantería, entre los premios y las fotos con políticos, había una imagen de Daniel y yo en nuestra boda. Yo, con el vestido de novia, sonriendo como si el futuro fuera un regalo envuelto en seda. Él, mirando a la cámara con la seguridad de quien ya tiene el guión escrito. Había creído ese guión. Había interpretado mi papel a la perfección. La esposa comprensiva, la anfitriona impecable, la madre dedicada. Había dejado que mi propio nombre, mi propia historia, se borrara bajo la capa de barniz de la mujer de Daniel Ruiz. Había permitido que mi mundo se redujera a los muros de esta casa, a los cócteles de Auratech, a las sesiones de terapia donde me enseñaban a ser más flexible, más comprensiva, menos yo.
¿Y todo por qué? Por un hombre que veía a su familia como un asset, a su hijo como un heredero, y a su amante como un error de contabilidad, por un hombre que ahora, en algún lugar de Madrid, le compraba un helado a ese mismo hijo mientras sus abogados preparaban los documentos para desmantelarme. El dolor, agudo y familiar, me atravesó el pecho, el dolor por la traición, por los años perdidos, por la familia rota, pero por primera vez, no me sumí en él, floté sobre su superficie, observándolo, analizándolo, como si fuera un dato, un punto en una gráfica. Espera 3 días, 72 horas. Saqué el pañuelo de papel arrugado del bolsillo del pantalón. Catalina Menéndez, ex periodista de investigación, ahora bloguera. Ella sabe cómo destripar a gente como tu marido, y un número de teléfono. Miré la pantalla de mi ordenador, en la que todavía estaba abierto el perfil de LinkedIn de Daniel, sonriente, imbatible, bajo el titular innovador del año. Luego miré la foto de nuestra boda. La chispa en mi pecho creció, alimentada por una rabia fría y nueva. De acuerdo, Daniel, murmuré para mí, secándome los ojos con el dorso de la mano. Tú controlas el código fuente, tú escribiste el guión. Abrí un nuevo documento en blanco. En la línea superior, escribí con letras mayúsculas, firmes, proyecto, decodificar a Daniel Ruiz, y debajo, la primera línea de código. Día 1. Encontrar a Catalina Menéndez. El verdadero espectáculo, quizá, no era el que mi hijo había planeado, o quizá sí, pero uno era seguro, el mío acababa de comenzar, y esta vez, yo sería la autora, la directora y la protagonista, ya no de una comedia romántica, sino de algo mucho más interesante, un thriller, y el primer acto empezaba ahora, con un solo clic en el botón de llamada. El tono de marcación sonó en mi oído como un latido metálico y agonizante, 1, 2, 3 veces. En el silencio cargado de mi dormitorio, nuestro dormitorio, aunque su lado de la cama llevaba frío y perfecto como una tumba desde hacía semanas. Cada pitido era un martillazo en el cráneo. Diga, la voz al otro lado era femenina, áspera, con un deje de cansancio y de fumar demasiado. No sonaba amable, pero tampoco hostil. Era neutra, como la de un operador de centralita a las 3 de la madrugada. ¿Catalina Menéndez?, pregunté, y mi voz me sonó extraña, como si no me perteneciera. Me dieron su número, me llamo Amparo, Amparo Ruiz de la Torre. El apellido de Daniel se atascó en mi garganta, un trozo de cristal. Hubo un silencio, luego, un chasquido de lengua, seguido del sonido de un mechero. Ya, otro silencio, cargado de humo imaginario. El grupo de apoyo de los martes, la de la calle Serrano. Sí, pensé que no llamarías. No era un reproche, solo una constatación. La mayoría no llama, vienen, lloran. Cuentan su historia de mierda sobre el marido golfista o el jefe mangante, se toman el vino de consolación y vuelven a sus jaulas de oro. Es más fácil. Yo no quiero volver a mi jaula, dije, y la frase salió con una fuerza que me sorprendió a mí misma. Y no es solo un marido golfista, es Daniel Ruiz, de Auratech. Esta vez, el silencio fue más largo, más denso. Oí el leve crujido de una silla de oficina. Joder, murmuró ella. Y era la primera palabra que sonaba genuinamente viva, el de la tele, el de la inteligencia artificial con valores. Su tono era plano, pero percibí un cambio, un súbito interés tenso, como un animal que levanta la cabeza al percibir un olor conocido. ¿Y qué quieres de mí? Amparo Ruiz de la Torre, una entrevista para mi blog, tiene como 12 lectores, y 3 son mi madre y mis 2 ex. Quiero, no lo sé exactamente, admití, y la confesión me liberó un poco del nudo en el pecho. Me dijeron que usted sabe, que sabe cómo destripar a gente como él. Cata sí me pidió que la llamara, soltó una risa corta, sin humor. Destripar es una palabra muy fea. Yo solo cuento historias, historias que a algunos les gustaría mantener enterradas. Y normalmente, esas historias no viven en chalets de la calle Serrano. Esta sí, afirmé, y sentí como el miedo comenzaba a ceder terreno a algo más sólido. Una determinación fría que había germinado en las horas de insomnio desde que solté la pluma. Él tiene una historia preparada para mí, sobre mi inestabilidad, sobre mi fragilidad emocional, para cuando me divorcie de él, para quedarse con mi hijo y mandarme a un psiquiátrico de paso. Eso es lo que hacen, dijo Kat, su voz ahora seria, profesional. Primero, aíslan, luego, desacreditan, luego, destruyen. Es un manual, aburrido, predecible, pero efectivo, y con los recursos de tu marido, pues el manual viene con láminas a color y efectos especiales. Hizo una pausa. ¿Y tú?
¿Qué tienes? Tengo. Respiré hondo. Tengo una perla que no es mía. Tengo movimientos bancarios a una sociedad en Andorra. Tengo un hijo que me dice que espere 3 días porque el verdadero espectáculo está por comenzar. Y tengo miedo, Kat, pero tengo más rabia que miedo. La rabia es buena. La rabia da energía. El miedo, no. El miedo paraliza. Oí el sonido de un teclado siendo golpeado con torpeza. ¿Puede salir? Ahora. Sin llamar la atención, miré el reloj. Las 3 de la tarde. Daniel se había llevado a Mateo, supuestamente a tomar un helado. No volverían en horas. Sí, ¿dónde? Metro Tirso de Molina. Salida a la plaza. No vengas con bolsos de diseñador. Ponte una sudadera, unas zapatillas, y tráeme todo lo que tengas. Lo de la perla, los papeles de Andorra, todo. El piso de Kat en el barrio de Embajadores era lo opuesto a mi casa. Pequeño, caótico, vivo. Olía a café rancio, a tabaco frío y a papel viejo. No había cuadros caros en las paredes, sino pizarras blancas y de corcho, llenas de fotos, flechas, recortes de periódico y notas escritas con rotulador. Era el cerebro de alguien al aire libre, un mapa de conexiones y obsesiones. Kat Menéndez era más joven de lo que su voz sugería, puede que unos 30 y muchos, pelo castaño rizado y rebelde recogido en un moño desastroso, gafas de pasta sobre una nariz con pecas, y los ojos más inteligentes y cansados que había visto nunca. Llevaba unos vaqueros descoloridos y una camiseta de un grupo de rock que no conocía. Bienvenida al cuartel general, dijo, sin ironía, señalando un sofá abarrotado de carpetas. Quita eso y siéntate. Café, ¿te apetece? Es asqueroso, pero es café, asentí, mientras ella desaparecía en una cocina minúscula. Mis ojos escudriñaron las pizarras. Reconocí algunas caras. Políticos locales. Un empresario de la construcción salpicado por un escándalo de licitaciones, un banquero, y entonces, en una esquina, más pequeña pero allí estaba, una foto de Daniel, recortada de una revista, tenía una flecha roja que lo señalaba, y junto a ella, escrita con letra apretada, Auratech código Neurolink, silencio comprado, tú ya lo habías investigado, dije cuando volvió con 2 tazas de cerámica desportilladas. Lo intenté, hace 4 años. Cuando lo de Neurolink, 2 chavales de Málaga, unos genios, desarrollaron un algoritmo de optimización de redes neuronales, brillante, lo presentaron en un concurso. Ruiz estaba en el jurado. 6 meses después, Auratech presentaba su revolucionario núcleo de procesamiento Aura-One, sorprendentemente similar. Los chavales protestaron, quisieron denunciar, y entonces, paf, sopló sobre su café, dispersando el vapor. Uno de ellos consiguió una beca de investigación en Stanford. De la nada, al otro, le ofrecieron un trabajo brutal en Berlín. Los 2 firmaron acuerdos de confidencialidad que harían llorar a un notario. El caso se cerró. Fuentes secas. Testigos amordazados. Yo tenía un editor que me presionaba para que dejara correr la historia. Dijo que Ruiz tenía amigos muy gordos en el periódico. Bebió un trago. Así que la dejé correr. Una más. Pero la foto se quedó ahí. Señaló la pizarra con la barbilla, como un recordatorio de que alguna vez intenté hacer mi trabajo. Colocó su taza sobre una pila de periódicos. A ver, enséñame lo que traes. Durante la siguiente hora, le conté todo. La perla, las facturas de Laura, los movimientos de Nexus Holdings, las insinuaciones de mi terapeuta, la escena del parque, el niño con los rizos de Daniel, las palabras de mi hijo, la amenaza velada en el despacho. Hablé de forma caótica. Asaltos, y ella me escuchó sin interrumpir, tomando notas en un cuaderno de espiral con una caligrafía minúscula y febril. Solo cuando mencioné el documento que había visto en su escritorio, el titulado Protocolo de Contingencia, Estrategia de Narrativa de Vulnerabilidad, para el cónyuge AR, levantó la cabeza, y sus ojos brillaron con un destello de puro interés periodístico. ¿Tienes una foto? Sacudí la cabeza, con rabia contra mí misma. No, solo pude leerlo. Fue un shock. Luego oí ruidos y tuve que salir. Pero lo vi, Kat, lo vi. Está bien. Es normal. La primera vez que ves la maquinaria por dentro, se te queda la mente en blanco. Apoyó el lápiz. Tu marido no es un novato. Tiene un equipo caro. Lo de la perla fue un descuido, un fallo en el sistema. Lo que tú has encontrado son errores de sintaxis, pequeñas inconsistencias. Pero para tirar abajo un programa, Amparo, necesitas encontrar el error lógico, el fallo de diseño, y necesitas acceso al código fuente. No entiendo de programación, dije, desalentada. Yo tampoco.
hablo de otra cosa. Se inclinó hacia adelante, codos sobre las rodillas. El código fuente de Daniel Ruiz no está en un ordenador. Está en sus transacciones secretas, en sus acuerdos turbios, en los miedos de la gente a la que ha comprado o amenazado, en los rastros digitales de sus mentiras. Eso es lo que hay que encontrar. Y para eso, necesitamos una estrategia, y evidencia, mucha, pero mucha evidencia, del tipo que se pueda presentar en un juzgado, no solo en un blog. Yo no sé por dónde empezar, confesé, y la sensación de impotencia amenazó con regresar. Tú empieza por lo que ya tienes acceso. Aún eres la señora Ruiz, tienes tarjetas, contraseñas, compartís alguna cuenta doméstica, conoces sus rutinas, sus amigos, sus lugares. Tu cerebro ya es una base de datos sobre él, solo que no la has indexado. Me señaló con el lápiz. Vas a hacer lo que hacías antes, en tu doctorado, investigación de archivo, pero el archivo es tu vida con él, cada recibo, cada conversación que recuerdes, cada nombre que haya mencionado, cada viaje de negocios que te olía raro, todo, lo pones por escrito, con fechas, con nombres. ¿Y tú? Pregunté. Yo empiezo por fuera, por los huecos que él dejó. Los de Neurolink fueron los primeros, pero no serán los últimos. Donde hay humo, hay porros apagados. Y tu marido huele a taller de Soulding. Se levantó y fue a la pizarra, cogiendo un rotulador rojo. Hay 3 frentes. 1. La estafa original. Lo de Neurolink. Es viejo, pero si conseguimos que los chavales hablen, rompiendo sus NDAs, podría ser el principio del desmoronamiento. 2. El dinero. Andorra. Eso es jugar en otra liga. Necesitaríamos un contable o alguien que sepa seguir el rastro del dinero sucio. Y 3. La táctica de mierda que quiere usar contra ti. Lo de la campaña de desprestigio. Si podemos demostrar que él la orquestó, eso ya no es solo ser un cabrón. Es delito, acoso, coacciones. Me sentí abrumada. Era demasiado. 3 días. Murmuré. Más para mí que para ella. Mateo dijo que esperara 3 días. Kat se volvió, frunciendo el ceño. ¿Tu hijo, el de 12 años? ¿Qué sabe él? No lo sé, pero es muy listo, con los ordenadores. Y ha estado callado, muy callado. Últimamente, recordé su mirada en el despacho, la intensidad, la certeza. Dijo que él no era el único que sabía jugar con Internet. Kat silbó suavemente. Joder, la próxima generación. Bueno, 3 días dan para mucho, sobre todo si tenemos un script kiddie en casa que puede dar sorpresas. Se acercó y me miró directamente. Esto es lo que vas a hacer ahora, Amparo. Vas a volver a esa casa. Vas a actuar normal, como si te hubieras rendido, como si estuvieras tan hundida que vas a firmar lo que sea. ¿Puedes hacer eso? La idea de volver a poner la máscara, ahora que me la había arrancado, me producía náuseas, pero asentí. Sí, puedo. Bien. Mientras tanto, empieza tu archivo, y espera. Espera a ver qué pasa en 3 días. A lo mejor tu chaval tiene algo entre manos, y si no, pues nosotros empezamos a cavar. Me ofreció la mano. Era delgada, fuerte, con los nudillos marcados. Una cosa, Amparo, si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Es una guerra, y las guerras son feas. Se pierden amigos, dinero, salud mental, y puede que no ganemos. Lo más probable es que no ganemos. Él tiene más recursos, más abogados, más medios. ¿Estás segura? Miré su mano, luego miré las pizarras. Ese laberinto de líneas rojas que intentaban atrapar verdades ocultas. Miré la foto de Daniel, sonriendo con su sonrisa de dientes perfectos. Recordé la perla, el niño en brazos de Laura, la línea de puntos sobre el contrato. Cogí su mano y la estreché. Estoy segura. La casa de la calle Serrano era un mausoleo cuando regresé. Un mausoleo con suelos de mármol y olía a flores frescas y a lejía. El silencio era absoluto, sofocante. Subí directamente a la habitación de Mateo. Estaba sentado frente a su ordenador, unos auriculares enormes cubriéndole las orejas. En la pantalla, no había videojuegos, sino una maraña de ventanas de terminal con líneas de código verde sobre fondo negro, y un foro de internet lleno de texto denso. Al verme, se quitó los auriculares de un tirón, sus ojos brillantes de algo que parecía emoción. Mamá, ¿has hablado con ella? ¿Con la periodista? Me senté en el borde de su cama, sintiendo el peso de las horas. Sí, con Kat. Es intensa. Es una tía dura, dijo Mateo, como si la conociera de toda la vida. He estado mirando. Tiene un blog, El Dedo en la Llaga. Escribe sobre corrupción urbanística y políticos chorizos. No tiene muchos lectores,
pero los que tienes son de los que comentan con datos. Gente que sabe. Mateo, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. ¿Qué está pasando? ¿Qué sabes? ¿Qué quieres decir con el verdadero espectáculo? Él mordisqueó su labio inferior, un gesto que hacía desde pequeño cuando estaba nervioso o concentrado. Papá, no es la única persona que puede usar Internet para hacer daño, o para contar su versión. Giró la silla hacia mí. Hace meses, empecé a oír cosas. En el colegio, los hijos de algunos de sus empleados hablan, no directamente, pero se les escapa, que papá es un capullo, perdón, que es un jefe de la mierda, que se lleva todo el crédito. Y luego, en algunos foros, en sitios donde la gente habla de empresas tecnológicas, de startups, a veces salía su nombre, a veces con emojis de mierda, perdón, de caca. ¿Foros? Pregunté, perdida. Sitios de internet, donde la gente es anónima, donde hablan sin miedo. Y ahí, hay más. Gente que dice que Aura One es una copia. Gente que habla de despidos raros. Y de mujeres. Bajó la voz. De chicas que trabajaban allí y que dejaron de hacerlo de repente. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué dicen de ellas? No lo dicen claro. Usan códigos, emoticones de fantasmas, o escriben cosas como, el depredador de Silicon Valley español, o, el que tiene el zulo en Andorra. Y siempre, alguien borra los mensajes al poco tiempo, como si tuvieran a gente limpiando. Sus dedos revoloteaban sobre el teclado. Hace una semana, empecé a chatear con un tío. Bueno, no sé si es un tío. Se hace llamar @spectre_23. Es un hacker. O eso dice, vive en Rumanía. O eso dice, es un poco friki, pero mola. Le conté, un poco, que mi padre era un cabrón y que quería fastidiar a mi madre. Y él, flipó, dijo que los tipos como mi padre le daban asco, que le gustaría hacerle un agujero en la firewall. Eso dijo. Mateo, no puedes estar contándole nuestras cosas a un desconocido en internet. Dije, alarmada. No le he dicho quiénes somos, solo le he dado pistas. Y él ya había oído hablar de papá. Dijo que tenía mala reputación en ciertos círculos. Y ayer, después de lo de la firma, le pedí ayuda. Le dije que necesitábamos algo gordo, algo que le jodiera los planes a papá, y él me dijo que le diera 3 días. Me quedé mirando a mi hijo, a sus 12 años. Su lenguaje era una mezcla de jerga adolescente y términos técnicos que apenas comprendía, pero en sus ojos no había rastro de la inocencia de un niño. Había determinación, y una ira fría y adulta que me partió el alma. Cariño, esto es muy peligroso. Tu padre es muy poderoso, por eso hay que ser más listos, dijo Mateo, con una sencillez aterradora. Él cree que controla todo, que controla Internet, que controla a la gente, que te controla a ti, pero Internet es enorme, y hay gente como @spectre_23 a la que le gusta romper cosas, solo por ver cómo funcionan, o por justicia. La última palabra la dijo con un énfasis extraño, como si la estuviera probando. No quiero que te metas en problemas. No quiero que. Ya estoy metido, estalló él, su voz quebrándose por primera vez. Soy tu hijo, mamá, y soy su hijo, estoy en medio, y no voy a dejar que te haga esto, no voy a dejar que te eche a ti, y a mí me mande a un colegio suizo mientras él se va a vivir con esa icon. No pudo terminar, bajó la cabeza, sus hombros se estremecieron. Me acerqué y lo abracé con fuerza. Olía a chico, a champú de manzana y a sudor de nervios. Lo siento, cariño, lo siento mucho. No deberías tener que hacer esto, no importa, murmuró contra mi hombro, su voz apagada. Spectre me ha dicho que busque algo, en la red de casa, en el router. Dice que papá, si tiene un equipo que le limpia la red, igual tiene algún servidor o algo aquí, para cosas más privadas, para no dejar rastro en la nube de la empresa. ¿Un servidor aquí? Pregunté, confundida. Sí, como un disco duro grande, pero conectado a Internet solo desde casa, más seguro. Spectre dice que los muy paranoicos a veces los tienen, que busque algo que no sea el NAS normal de las pelis, algo escondido. Recordé entonces el armario empotrado del sótano, el que albergaba el cuadro eléctrico y el router. Daniel siempre se encargaba personalmente de esa cosa. Decía que era muy delicada. Yo nunca me había fijado. Ven, dije, soltándolo, una chispa de la vieja Amparo, la que desconfiaba, la que investigaba, se encendió dentro de mí. Era una pista, un hilo, y en mi estado, me aferraba a cualquier hilo. Bajamos al sótano, a esa habitación de servicio llena de trastos y la lavadora secadora. El armario estaba cerrado con llave, una llave pequeña y moderna,
pero conocía todos los escondites de esta casa. Fui a la cocina, al cajón de los cubiertos, y debajo del fajín de manteles de lino, encontré un llavero con varias llaves pequeñas y etiquetadas: caldera, trastero, cuadro. La del cuadro. La cerradura se dio con un suave clic. Dentro, junto al router parpadeante y a la maraña de cables, había una caja metálica negra, del tamaño de una torre de ordenador pequeña pero sin marca. No hacía ruido. Tenía unas cuantas luces LED verdes y un puerto de red conectado al router. Eso no es el NAS de las pelis, dijo Mateo, sus ojos abriéndose como platos. Eso es, no sé lo que es, parece hecho a mano. No lo toques, dije instintivamente. Si tú, amigo Spectre, tiene razón, y esto tiene cosas de tu padre, tocarlo podría alertarlo. Spectre dice que hay formas de mirar sin tocar, como espiar el tráfico, pero es muy complicado. Necesitaría, no sé, se frotó la barbilla, imitando un gesto que sin duda había visto en alguna serie. Necesitaría que papá no estuviera en casa, y que estuviera usando esto, para ver a dónde va la información. Tiene la charla TED en Barcelona dentro de 3 semanas, dije casi sin pensar. Se va mañana para unos ensayos y reuniones. Estará fuera 2 días. Mateo me miró, y una lenta sonrisa, la primera sonrisa genuina que le veía en semanas, se extendió por su cara. 2 días. Eso podría servir. En ese momento, el timbre de la puerta principal sonó, haciendo que ambos diéramos un respingo. Un timbre grave, resonante, que atravesó la casa. Corrimos escaleras arriba, cerrando el armario con llave. Cuando abrí la puerta, allí estaba Daniel, solo. Olía a aire libre y a la colonia cara que usaba. Su expresión era inescrutable. Mateo está arriba, haciendo los deberes, dije, demasiado rápido, poniéndome de pie entre él y la escalera al sótano. Bien, dijo él. Su mirada me escudriñó, buscando señales de derrumbe, de llanto. Yo mantenía la cara inmóvil, los ojos secos. Hemos hablado sobre el futuro. Le he explicado que a veces los adultos toman caminos diferentes, pero que siempre le querremos. Su tono era el de un comunicado de prensa. Parece haberlo aceptado bien. Claro que sí, porque estaba planeando un ciberataque contra ti, pensé, con una mezcla de terror y de orgullo salvaje. Me alegro, dije, y mi voz sonó plana. Aceptable. Daniel asintió, satisfecho. Había visto lo que quería ver. Una Amparo derrotada, resignada. Pensaré en tu petición de los 3 días, dijo, como haciendo una gran concesión, pero no alargues esto, Amparo. No es bueno para nadie, sobre todo, no es bueno para ti. Lo sé, murmuré, bajando la vista. El gesto de sumisión me quemó la lengua, pero lo hice, por Mateo, por los 3 días, por la caja negra en el sótano. Bien, se pasó una mano por el pelo, un gesto cansado. Me voy a Barcelona mañana temprano. 2 días. Espero que a mí vuelva, hayamos podido aclarar las cosas. Sí, buen viaje. Me dio la espalda y subió las escaleras. Hacia su estudio, nunca nuestro dormitorio ya. Me quedé en el recibidor, escuchando sus pasos alejarse. El corazón me latía con tanta fuerza que temí que lo oyera. Desde el rellano de arriba, Mateo asomó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos. Sin decir una palabra, asintió. Una vez, un gesto pequeño, firme. Los 3 días habían comenzado, y en el silencio electrónico del sótano, una caja negra con luces verdes esperaba, conteniendo quizá, solo quizá, los primeros compases del verdadero espectáculo. El zumbido del router en el armario del sótano era el único sonido en la casa, una nota constante, eléctrica, que parecía latir al ritmo de mi propio pulso acelerado. Frente a la caja negra, Mateo y yo éramos 2 sombras arrodilladas en el suelo de baldosas frías. Él tenía su portátil abierto sobre las piernas, los dedos volando sobre el teclado. En la pantalla, líneas de comando se sucedían a una velocidad que me mareaba. Spectre dice que es un NAS personalizado, con cifrado, murmuró Mateo, sin apartar los ojos de la pantalla. Su voz sonaba extrañamente adulta en la penumbra, pero que si está conectado al router de casa, y ese router tiene la configuración de fábrica que viene de la compañía, puede haber una puerta. Una pequeña puerta. ¿Una puerta?, pregunté, abrazándome las rodillas. Llevaba la sudadera y las zapatillas que Kat me recomendó, pero el frío del sótano me calaba los huesos. O quizá era el miedo, un agujero de seguridad, algo que el instalador de fibra no arregló, o que papá, por listo que sea, no revisó porque confiaba en su firewall de mierda. Perdón, en su firewall malo. Hizo clic con el ratón. Spectre me ha pasado un script, un programa pequeño,
lo estamos ejecutando ahora. Está probando puertos. ¿Y si él lo detecta? Si hay una alarma, Spectre dice que esto es silencioso, como llamar a la puerta muy bajito, a ver si alguien contesta. Si nadie contesta, es que la puerta está abierta. De repente, se inclinó hacia la pantalla. Una línea de texto verde parpadeó. Puerto 8443 abierto. Servicio web no identificado. Joder, lo tenemos. ¿Lo tenemos qué? Un hueco. Un sitio por donde, con la herramienta adecuada, podemos echar un vistazo, pero tenemos que ser rápidos. Y no tocar nada, solo mirar. Sus dedos teclearon una secuencia frenética. Spectre está al otro lado. Él va a hacer el trabajo sucio. Yo solo soy el puente, la conexión. Me mordí el labio, saboreando el rímel. Había sido una locura acceder a esto, una locura total, pero la imagen de la línea de puntos bajo la pluma Montblanc era más fuerte que el miedo. Hazlo. Durante los siguientes 20 minutos, no hubo más que el tecleo rápido de Mateo, sus susurros ocasionalmente a su micrófono. Sí, por ahí, ¿eso qué es? Un directorio hidden, y el latido de mi sangre en los oídos. Yo era una vigía inútil, mirando la puerta del sótano, esperando oír unos pasos que no podían llegar porque Daniel estaba a 600 kilómetros de distancia. La paranoia era un sabor ácido en la boca. Lo tengo. La exclamación de Mateo fue ahogada, pero cargada de triunfo. Spectre ha montado una imagen espejo de solo lectura. Podemos ver los archivos, pero no los modificamos. Así no dejamos huella. Giró la pantalla del portátil hacia mí. Mira, en la pantalla había una estructura de carpetas, como las del explorador de Windows, pero con nombres crípticos. F-oper /diagonal, legal-prj /diagonal, coms-prv /diagonal, ar-control /diagonal, ar-control. Repetí, y un escalofrío peor que el del sótano me recorrió. Amparo Ruiz Control, abre esa. Mateo hizo doble clic. Dentro, había subcarpetas. Una se llamaba eval-sic, otra, media-plan, otra, legal-prec, y un archivo PDF llamado protocolo-mariposa, PDF. Abre ese PDF, dije, mi voz apenas un hilo. El documento se abrió. Era el mismo que había visto en su escritorio, pero completo. En la portada, el logotipo de una firma de comunicación de crisis, Nexus Reputation Partners, y el título, Protocolo Mariposa, Estrategia de Gestión de Narrativa y Transición Pública para el cliente Daniel Ruiz, en relación a su cónyuge, Amparo Ruiz de la Torre, AR. Empecé a leer, y el mundo se desdibujó a mi alrededor. No eran insinuaciones, era un plan militar, con fases, con hitos, con presupuestos. Fase 1, pretransición. Fortalecimiento de la narrativa pública de DR como figura familiar /diagonal ética. Aprovechar evento TED Barcelona como punto álgido. Incrementar presencia de AR en actos como elemento de apoyo. Destacando su delicada salud emocional en conversaciones con periodistas afines. Ver lista anexo A. Fase 2. Activación. Tras notificación legal a AR. Activar protocolo de contención. 1. Médico. El Dr. Almodóvar emitirá un informe confidencial, pero filtrable, sobre la vulnerabilidad y tendencia a la fabulación paranoide de AR, vinculándolo a episodios postparto. 2. Digital. El equipo de Social Listening identificará y potenciará narrativas de apoyo a DR como víctima de una relación tóxica. Se sembrarán dudas sobre la estabilidad de AR en foros de opinión. Presupuesto para influencers de nicho, 15.000 euros. 3. Legal. Presionar con custodia compartida preferente para DR, usando informe médico como palanca para acuerdo extrajudicial favorable. Fase 3. Contención post-acuerdo. Mantenimiento de narrativa DR supera etapa difícil. Enfocado en futuro ético. AR debe permanecer en baja visibilidad. Si emerge, contraatacar con recordatorios de su historial. Al final del documento, un anexo detallaba los activos listos para usar. Incluía un borrador del informe del Dr. Almodóvar, que me describía como una mujer con trastorno adaptativo con ansiedad y rasgos de ideación persecutoria, en un contexto de dependencia emocional y pérdida de identidad propia. También había capturas de pantalla de supuestas publicaciones mías en un blog anónimo de poesía deprimente. Yo nunca tuve un blog así, listas de periodistas amigos con sus tarifas de colaboración, y el presupuesto detallado para la empresa de Trolls, 8.000 euros para los primeros 3 meses. Esto es una orden de ejecución, logré decir. Mis manos temblaban, no de miedo ahora, de ira, una ira blanca, glacial, que todo lo quemaba por dentro. Tiene fecha de hace 8 meses.
8. Mientras dormía a su lado, mientras yo organizaba su puta cena de aniversario con los inversores japoneses, él tenía a estos buitres redactando esto. Mamá, la voz de Mateo sonaba pequeña, asustada, no por la caja negra, sino por lo que veía en mis ojos. No, no cariño, esto es bueno, esto es, el error lógico. Las palabras de Kat resonaban en mi cabeza, el fallo de diseño, aquí estaba, la prueba de la premeditación, de la malicia. No era un marido infiel, era un operador, un estratega, y yo, su objetivo. ¿Qué más hay? La carpeta de legal-prec, coms-prv, Mateo, pálido, asintió y abrió coms-prv. Dentro había archivos de correo exportados, conversaciones de Telegram, muchas eran con Laura. Las leímos, saltándonos los fragmentos íntimos que me hacían daño físico. Buscábamos la sustancia, y la encontramos. De Daniel a Laura, hace 16 meses, no te preocupes por nada, el apartamento es tuyo, la pensión para el niño también, fuera del acuerdo con ella, pero tiene que ser discreto, tienes que entender mi posición. De Laura a Daniel, hace 10 meses, Daniel, necesito más. La guardería cuesta un ojo de la cara y tú dijiste, no puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. ¿Cuándo vas a arreglar lo de tu situación? De Daniel a Laura, hace 9 meses, la situación se está gestionando. Tienes que tener paciencia. Si me presionas, lo pierdes todo. Recuérdalo. Yo te saqué de ese trabajo de mierda. Yo te doy esta vida. No me hagas elegir. Era el mismo patrón. Aislamiento, descrédito, control. Solo que Laura era más joven, más impaciente, y tenía un hijo como rehén. No sentí odio hacia ella en ese momento. Sentí un reconocimiento espeluznante. Éramos eslabones diferentes de la misma cadena. La carpeta F-Oper. Urgí, mi mente ya funcionando como la de Kat, conectando puntos. A ver, era la más voluminosa. Contenía subcarpetas con nombres de proyectos. Neurolink-ACQ, Aurawan-DEV, Finanzas-Nexus. Mateo abrió Neurolink-ACQ. Aquí no había emails. Había contratos, acuerdos de confidencialidad, transferencias bancarias. Vimos los documentos que Kat solo había intuido. El acuerdo por el que los dos estudiantes de Málaga, Pablo y Omar, recibían 120.000 euros cada uno a cambio de renunciar a toda reclamación sobre cualquier similitud entre su algoritmo presentado en el Hackathon Code Sur y los desarrollos posteriores de Auratech. Era un documento legal, pero el párrafo 4.2 era obsceno. El sesionario reconoce que no existe base fáctica alguna para las alegaciones de plagio, y que su similitud percibida es fruto de la casualidad y de tendencias convergentes en el desarrollo tecnológico. Les habían pagado para que firmaran su propia mentira. Guarda todo esto, dije, mi voz temblando ahora de excitación. Todo, en ese disco duro externo que compraste, y en la nube, en sitios distintos. Spectre puede ayudar a cifrarlo. Ya lo está haciendo, dijo Mateo, conectando una unidad USB pequeña. Está descargando una copia en sus servidores también, como respaldo remoto. Buena suerte tratando de borrar algo en Rumanía, pensé, con un destello de humor negro. Luego vino Finanzas-Nexus, extractos bancarios de la sociedad en Andorra, Nexus Holdings, transferencias a cuentas en Suiza, compras con tarjeta corporativa de Auratech que eran, claramente, personales, joyería, La Perla, viajes a Marrakech para dos, el alquiler del apartamento en el barrio de Goya, y facturas de la misma firma, Nexus Reputation Partners. Daniel se pagaba a sí mismo sus propios servicios de lavado de imagen a través de una sociedad opaca. Era de una arrogancia estúpida, o quizá nunca pensó que alguien buscaría aquí. Tardamos horas, copiamos todo, mi mente archivaba, indexaba, conectaba. El académico que fui despertaba, hambriento, alimentándose de esta verdad corrupta. Cada documento era una pieza de un puzzle monstruoso y hermoso. Cuando terminamos, el portátil de Mateo se apagó, agotado. Él también, tenía ojeras moradas. Nos miramos en la penumbre del sótano, iluminados solo por la luz azulada del router. ¿Ahora qué, mamá?, preguntó, bostezando. Ahora, dije, poniéndole una mano en la mejilla, vamos a llevar esto a quien sabe qué hacer con ello. Y luego, tú vas a dormir. Has sido muy valiente, Mateo, más de lo que deberías haber tenido que ser. No fue solo yo, fue Spectre. Le daremos las gracias, de una forma que no sea rastreable. Me levanté, las rodillas crujiendo. Apaga esa caja, déjala exactamente como estaba. Mañana, tu padre volverá, y nosotros ya habremos cambiado de campo.
La cafetería cerca de la plaza de Olavide era ruidosa, anónima, llena de gente con perros y carritos de bebé, el lugar perfecto para no ser visto. Kat ya estaba en una mesa del fondo, con 2 cafés con leche y un croissant a medio comer. Al vernos entrar con Mateo, levantó una ceja. Pensé que vendría sola, dijo, sin saludar. Es parte del equipo, respondí, dejándome caer en la silla. La parte más técnica. Kat, este es Mateo. Mateo, Catalina. Mateo asintió, serio. Kat lo miró, evaluándolo. El hacker prodigio. El puente, corrigió Mateo. El hacker está en Timioara. Eso hizo que Kat esbozara una media sonrisa. Me gusta. Humildad táctica. Bien, ¿traéis algo o hemos quedado para admirar mi belleza cansada? Sin decir nada, deslicé el disco duro externo por la mesa, debajo de su servilleta. Ella no lo miró, simplemente puso su mano encima, como si fuera un microchip robado. ¿Qué hay dentro?, preguntó, su voz baja pero intensa. El código fuente, dije, y le conté, en voz baja y rápida, lo que habíamos encontrado. El protocolo mariposa, los correos con Laura, los contratos de Neurolink, las finanzas de Andorra. Mientras hablaba, su expresión cambió de la habitual ironía cansada a una concentración absoluta, y luego a algo muy parecido al asombro. Joder, respiró cuando terminé. Joder, joder, joder. Esto no son migajas. Esto es el banquete completo, con vino y con postre. Me miró fijamente, ¿y está segura de que no dejaste huella, de que él no tiene ningún tripwire, ningún aviso? Mateo intervino. Spectre usó un método de solo lectura, a través de una vulnerabilidad del router. Es como mirar por la ventana de una casa sin abrir la puerta. No dejas huellas. Además, el tráfico estaba encriptado y enrutado a través de varios servidores. Es imposible de rastrear. Kat asintió, lentamente. Vale, me fío de tu Spectre, pero ahora viene la parte difícil. Tenemos la dinamita, pero hay que ponerla en el sitio correcto, y encender la mecha en el momento exacto. Si no, solo hacemos ruido, y él tendrá tiempo de contraatacar y enterrarnos a nosotros. Tiene la charla TED en Barcelona dentro de 3 semanas. Dije, el gran discurso sobre ética e IA. Sería poético. Un brillo malicioso apareció en los ojos de Kat. Poético, sí, y efectivo. Es su momento de mayor exposición. El golpe dolería más, pero 3 semanas dan mucho tiempo, y él te está presionando ahora. Puedo aguantar, dije, con más seguridad de la que sentía. Puedo fingir que me estoy desmoronando, que voy a firmar. Eso le dará una falsa sensación de seguridad. Es arriesgado. Si él cree que ya te tiene, puede adelantar sus propios plazos. Kat mordisqueó el croissant, pensativa. Necesitamos algo intermedio, un pequeño aviso, algo que le inquiete, que le haga mirar hacia otro lado, pero sin revelar nuestras cartas. Algo que parezca venir de otro sitio. ¿Cómo qué?, pregunté. ¿Los chicos de Málaga? Pablo y Omar. Si uno de ellos, de repente, rompiera su acuerdo de confidencialidad, aunque fuera de forma anónima, en un foro de nicho, sería una piedra en el zapato de Daniel. Le obligaría a su equipo de legales a ponerse a trabajar, a desviar recursos, y no lo relacionaría necesariamente contigo. Pensaría en un competidor, o en un remordimiento de conciencia caro. La idea me gustó. ¿Podemos contactarlos, sin que sea rastreable hasta nosotros? Yo lo intenté hace años. Omar, el que se fue a Berlín, me colgó el teléfono. Pablo, el de Stanford, fue más educado pero igual de firme. Tenían miedo, o habían sido comprados. Sus dedos jugueteaban con el disco duro. Pero ahora tenemos esto, tenemos el contrato, la prueba de que les pagaron por callar. Si se lo enseñamos, podría cambiar las cosas, podría darles valor, o rabia, o podrían avisar a Daniel. Objeté, es un riesgo. Habría que hacerlo de forma muy segura, a través de un intermediario, un abogado, tal vez, uno que hable el lenguaje del chantaje legal, pero del nuestro. Su mirada se posó en mí. Tú necesitas un abogado de todas formas, una buena, una que no se asuste de tu marido. Yo conozco a una. Se llama Elisa Vázquez. Es un torbellino. Se especializa en casos de alta complejidad con desequilibrio de poder, y le encanta hacer sangre con tipos como Daniel. El nombre me sonaba. Había salido en los periódicos por un caso sonado contra un banco. ¿Y me atenderá? Kat sonrió por primera vez de verdad. Una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Amparo, acabas de poner en la mesa el caso que cualquier abogado con ambición mataría por llevar. Claro que te atenderá. Yo la llamo esta tarde, pero antes. Su mano apretó el disco duro. Necesito pasar esto por mi sandbox.
limpiarlo, organizarlo, hacerlo narrativa. Un montón de PDFs asustan a un juez. Una historia, con principio, nudo y desenlace, lo convence. ¿Y yo? ¿Qué hago yo?, preguntó Mateo, que había estado escuchando en silencio. Kat lo miró. Tú, jefe, te vas al colegio, y actúas como un niño de 12 años cuya vida no se está yendo a la mierda. Juegas a la consola, te quejas de los deberes. No hables de esto con nadie, ni con tu mejor amigo. La discreción es tu arma ahora, y vigila a tu padre. Cualquier cosa rara, cualquier cambio en sus planes, nos avisas. Tú eres nuestro hombre en el interior. Mateo asintió, grave, como si le hubieran encomendado una misión de espionaje de alto nivel, lo cual, en realidad, era cierto. Y tú, Amparo. Kat se volvió hacia mí, su expresión seria de nuevo. Vas a volver a tu jaula de oro, y vas a interpretar el papel de tu vida, la mujer rota, la que ya no puede más. Invítalo a hablar, pídele claridad sobre el futuro de Mateo. Muestra debilidad, pero en algún momento, deja caer, no sé, una pequeña duda, algo como, he estado pensando en hablar con alguien, para entender mejor todo esto, quizá un abogado, no una amenaza, una inseguridad, para ver cómo reacciona, para medir su nivel de pánico, y si reacciona mal, entonces sabremos que tenemos que movernos más rápido, pero si reacciona como yo creo, con condescendencia, ofreciéndose a pagarte, un abogado de confianza, entonces sabremos que todavía se cree en control, y ese será su error. Pagó la cuenta y se levantó, metiendo el disco duro en un bolso de tela raído. No nos veamos en persona otra vez hasta que no hayamos hablado con Elisa. Usa el teléfono seguro que te dije, y recuerda, estás muerta de miedo, pero por dentro, Amparo, por dentro tienes que ser de acero, porque ahora, me clavó la mirada, ahora sí que empieza la guerra. Esa noche, cuando Daniel volvió de Barcelona, yo estaba en el salón, con las luces bajas, una manta sobre las piernas y los ojos enrojecidos, gracias a un poco de pasta de dientes frotada con cuidado bajo los párpados. Olía a cena recalentada y a soledad. Hola, dijo él, dejando la maleta en el recibidor. Parecía cansado, pero eufórico. Los ensayos han ido increíbles. El escenario es espectacular. Me alegro, murmuré, sin mirarlo. Mi voz ronca. Se acercó, se detuvo a unos metros. ¿Estás bien? No dije, y una lágrima solitaria, esta vez real, alimentada por el cansancio y la tensión de todo el día, se deslizó por mi mejilla. No estoy bien, Daniel, no sé qué hacer. Todo esto, Mateo, no quiero una guerra, de verdad que no. Vi cómo sus hombros se relajaban, casi imperceptiblemente. El depredador, oliendo la rendición, se sentó en el sofá, a una distancia segura, con un suspiro de falsa compasión. Nadie quiere una guerra, Amparo, por eso el acuerdo es la mejor solución, rápida, limpia, pero, ¿y si no es justo? He estado pensando, quizá debería hablar con alguien, para que me explique mis opciones. Un abogado, quiero decir, uno neutral. La frase salió titubeante, llena de dudas, exactamente como Kat había ordenado. Hubo un microsegundo de silencio, una fracción de tiempo en la que vi, clarísimamente, el cálculo rápido en sus ojos. Alarma, evaluación, y luego, la condescendencia. Por supuesto, cariño, es comprensible que quieras asesoramiento, pero ten cuidado con los abogados. Muchos solo quieren alargar los procesos para cobrar más. Yo, puedo recomendarte a alguien, muy bueno, muy discreto, para que te sientas segura. Allí estaba, la oferta, el abogado de confianza que sería, por supuesto, otro hilo de su marioneta. No sé, dejé la frase en el aire, mirando al vacío. Todo me da miedo. Él se levantó. No tomes decisiones ahora. Descansa, piensa, pero piensa en Mateo, en su estabilidad. Era su mantra, su arma más pesada. Buenas noches, Amparo. Buenas noches. Daniel salió del salón, y yo me quedé allí, envuelta en mi manta, la lágrima seca en la mejilla. Por dentro, sin embargo, no había miedo. Había una calma feroz, cristalina, como el ojo de un huracán. Había medido su nivel de pánico, bajo, confiado, subestimándome hasta el final. Perfecto. Sacudí la manta y me levanté. Subí las escaleras, pasando por delante de la puerta cerrada de su estudio, donde seguramente ya estaría revisando emails. Delante de la habitación de Mateo, me detuve. La luz se filtraba por debajo de la puerta. Abrí sin hacer ruido. Estaba en la cama, con su portátil. No estaba jugando. Estaba mirando un mapa de red complejo, con un chat abierto a un lado.
El interlocutor era @spectre_23. Alzó la vista y me sonrió. Un destello de complicidad en la oscuridad. Le guiñé un ojo y cerré la puerta suavemente. En mi dormitorio, saqué el teléfono seguro, un dispositivo sencillo que Kat me había entregado. Envié un único mensaje de texto a un número encriptado. El zorro sigue confiado. El campo está listo para sembrar. La respuesta llegó al minuto. De Kat. Entendido. Mañana plantamos la primera semilla. Duerme. Necesitarás fuerzas. Apagué el teléfono. Lo escondí en su sitio y me metí en la cama enorme y vacía. Fuera. Madrid resplandecía. Dentro de mí. Por primera vez en 15 años. No había vacío. Había un proyecto. Un plan. Y se llamaba justicia. Si la justicia fallaba. Venganza. El silencio de los días siguientes era de los que pesan. De los que tienen textura. Un silencio cargado de miradas laterales. De conversaciones telefónicas a puerta cerrada en el estudio de Daniel. Del tecleo constante de Mateo en su habitación. Yo era un fantasma en mi propia casa, desplazándome de habitación en habitación, cumpliendo con el guión de la esposa derrotada. Preparaba cafés que nadie me pedía, doblaba ropa con movimientos lentos, y miraba por la ventana durante largos periodos, interpretando a la perfección el papel de fase de aceptación deprimida. Daniel lo tragaba, lo devoraba, cada vez que me veía con los ojos vidriosos. Su propia satisfacción era casi palpable. Una tarde, me encontró sin querer en el jardín, llorando en silencio. Cebollas. Un truco viejo pero efectivo. Amparo. Esto no puede seguir así, dijo, con una voz que pretendía ser amable pero que no ocultaba su prisa. Te está consumiendo. El acuerdo está listo. Firmando. Te liberas. Podrías irte a la costa, a esa casita de mojácar que te gusta. Descansar. Sí, quizá, murmuré, secándome los ojos con el dorso de la mano. Es solo que, todo es tan abrumador. Los papeles, los abogados. No entiendo la mitad de lo que pone. Vi el destello en sus ojos. La oportunidad. Ya te dije, puedo recomendarte a alguien. Álvaro Montes. Es excelente, muy claro, te lo explicaría todo. ¿Y sería caro? Pregunté, haciendo un esfuerzo por sonar perdida y preocupada por el dinero. La última de sus preocupaciones. Nosotros nos encargaríamos. Por supuesto, como gesto de buena voluntad. Su sonrisa era benévola. De patriarca, ¿quieres que le llame? Podrías verle mañana. Asentí, bajando la cabeza. Sí, Daniel, gracias. Creo que, y necesito que alguien me lo explique. Perfecto, yo me encargo. Me dio una palmada torpe en el hombro, un gesto que antes hubiera sido cariñoso y ahora era un sello de propiedad. Se marchó, y yo permanecí en el jardín, sabiendo que Álvaro Montes sería, sin duda, un títere más, pero era el movimiento que Kat y yo esperábamos, una señal de que seguía confiando. Mientras tanto, en la trastienda, nuestras máquinas funcionaban. La reunión con Elisa Vázquez, la abogada, tuvo lugar en su despacho del barrio de Chamberí, un lugar sobrio, sin la ostentación de los bufetes de la calle Serrano, pero lleno de carpetas de casos y una energía de eficacia feroz. Elisa era una mujer de unos 50 años, pelo corto y canas que no se teñía, y una mirada que no parpadeaba. Catalina me ha puesto al corriente, en términos generales, dijo, después de que Kat le hiciera un resumen relámpago. Su voz era grave, serena, pero necesito ver la materia prima, para ver si es tan jugosa como dice. Le pasé una memoria USB con una selección de los documentos más explosivos, el protocolo mariposa, el contrato de Neurolink, los extractos de Andorra con las compras personales. Los leyó en silencio, pasando páginas en su tableta, su expresión inmutable. Cuando terminó, dejó la tableta sobre la mesa y se reclinó en su silla. Es un caso extraordinario, de manual, de hecho, premeditación, mala fe, ocultación de patrimonio, posible fraude fiscal, coacciones, acoso, y eso solo con lo que he visto en 10 minutos. Me miró, pero los casos extraordinarios atraen fuego extraordinario. Daniel Ruiz no se va a sentar a ver cómo le quitan la careta. Va a contraatacar con todo lo que tiene, y tiene mucho. Pregunta clave. Amparo, ¿estás preparada para aguantar? No solo un par de meses. Esto puede alargarse años. Y durante ese tiempo, tu vida, la de tu hijo, será un infierno controlado por jueces, peritos, forenses y artículos de prensa. Mi vida ya es un infierno, respondí, y esta vez no tuve que fingir, un infierno de mentiras. Prefiero el infierno de la verdad, aunque sea más ruidoso. Elisa asintió, una señal de aprobación casi imperceptible. Bien, entonces, esto es lo que hacemos.
Primero, presentamos una demanda de separación y divorcio en un juzgado de Madrid, pero no basada en el mutuo acuerdo que él espera, basada en su conducta culpable, adulterio continuado, abandono de familia, y lo más importante, riesgo de indefensión para la cónyuge. Incluimos el protocolo mariposa como anexo. Eso cambia completamente el tablero. Ya no se trata de repartir bienes. Se trata de proteger a una víctima de un plan de acoso y desprestigio. ¿Y la custodia de Mateo?, pregunté, conteniendo el aliento. Con esto, señaló la tableta. La custodia exclusiva para ti es casi un hecho. Un juez no va a conceder ni siquiera un régimen de visitas amplio a un padre que planeaba usar la salud mental de la madre como arma. Lo de Andorra y el fraude es la guinda. Nos permite pedir medidas cautelarísimas. Embargo de cuentas, fijar una pensión provisional alta, y la atribución del uso de la vivienda familiar para ti y el niño. Kat silbó suavemente. Eso le va a doler en el bolsillo. Justo donde más. Exactamente. Pero tenemos que ser estratégicos con el timín, continuó Elisa. Si presentamos ahora, le damos 3 semanas para reaccionar, para montar su defensa, para presionar a testigos. La charla te dé su momento álgido, pero también su momento de máxima vulnerabilidad. Si coordinamos la presentación de la demanda con, digamos, una filtración estratégica de parte de este material a la prensa, justo antes de que suba al escenario, el impacto será devastador. Su equipo de crisis tendrá que elegir entre apagar el fuego en los juzgados o en los medios, y no podrán con ambos frentes. Era la táctica de Kat, pero llevada a un nivel de precisión legal que me dejó atónita. ¿Es eso ético? Lo de la filtración. Es guerra, dijo Elisa, sin pestañear. Y él la empezó. Nosotros no estamos inventando nada, solo estamos aireando hechos que él quiso ocultar. La justicia no es solo lo que pasa en un juzgado. A veces, la justicia social es la única a la que puedes acceder. Y para eso, la opinión pública es un tribunal válido. Se inclinó hacia adelante. Tu marido se ha construido vendiendo una imagen. Nuestra estrategia es simple, demostrar que esa imagen es falsa. Y tenemos las facturas de la farsa. Salí de allí con un acuerdo de representación firmado y una sensación extraña. No era alivio, era la calma tensa del soldado que sabe que la batalla está a punto de empezar, pero que por fin tiene un plan y un arma en la mano. El pequeño aviso que Kat había mencionado llegó 5 días después. Fue Mateo quien me lo mostró, su cara iluminada por la pantalla del ordenador. Mira, mamá, en Foro Coches, en el subforo de tecnología, era un hilo titulado, Auratech y el genio inspirado. Algo no cuadra. El post, publicado por un usuario anónimo recién creado, era breve pero directo, no mencionaba nombres completos, pero hablaba de un concurso de hackers en Málaga hace años, de un algoritmo brillante presentado por 2 estudiantes, y de cómo, misteriosamente, su núcleo acabó replicado en el producto estrella de una startup de Madrid que luego levantó cientos de millones. El tono era de mera curiosidad, de ¿alguien más se ha fijado en esto? Pero los comentarios eran la clave. Varios usuarios, también anónimos, empezaron a recordar vagamente el caso. Uno dijo, creo que a esos 2 tíos les cayó una lluvia de dinero y se los llevaron a Estados Unidos y Alemania. Muy conveniente. Otro añadió, el CEO de esa startup es un maestro del marketing, vende humo con clase, nada explícito, nada acusatorio directo, solo rumores. El tipo de rumor que se pega como una semilla de cardo y que es imposible de borrar por completo de Internet. ¿Ha sido Spectre? Pregunté a Mateo. Él y unos amigos dicen que es como tirar una piedra a un estanque, primero el splash pequeño, luego las ondas. Mateo hizo una búsqueda. Ya hay un tuit de un periodista de tecnología de El Confidencial. Pone, interesante hilo en Forocoches reviviendo viejos rumores sobre orígenes de Auratech. ¿Algo de humo? Tiene 3 retweets. Era minúsculo, inofensivo, pero era la primera grieta en el muro de impecabilidad de Daniel. Kat me llamó esa noche al teléfono seguro. ¿Lo has visto? Sí, parece, poco. Es un hilo de pescar. A ver si pica algo. O alguien. Su voz sonaba satisfecha. Por cierto, he tenido noticias de Omar, el de Berlín. El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo? Lo llamé, desde un número enmascarado, y con un modificador de voz. No fui yo. Fui una periodista freelance interesada en justicia tecnológica. Le conté, de forma muy genérica, que había nuevos elementos sobre el caso Neuralink, que la situación legal de los acuerdos de confidencialidad obtenidos bajo posible coacción podría estar cambiando, y que si alguien quisiera hablar, ahora podría ser un buen momento, que la prescripción de ciertas cosas no es eterna, y que dijo, colgó, al instante, pero no antes de que yo oyera cómo se le cortaba la respiración.
Kat hizo una pausa. No es una respuesta, pero es una reacción. Le asusté, y el miedo, a veces, se convierte en rabia, y la rabia, en palabras. A ver si nuestro amigo Pablo, en Stanford, recibe una llamada intranquila desde Berlín. Mientras tanto, yo tenía que enfrentarme a mi cita con Álvaro Montes, el abogado de confianza. La reunión fue en su despacho de la calle Claudio Coello, todo madera oscura y retratos de casa. Él era un hombre de unos 60 años, de modales exquisitos y ojos de reptil. Señora Ruiz, un honor. Daniel me ha hablado mucho de usted, de lo difícil que está haciendo todo. Su voz era aceitosa. Él solo quiere lo mejor para usted y para Mateo. Este acuerdo. Deslizó una copia del documento que ya conocía hacia mí. Es extremadamente generoso. Una pensión más que digna, la propiedad de Mojácar a su nombre, y un régimen de visitas para Daniel que prioriza, por supuesto, la estabilidad del niño. Hojeé las páginas, fingiendo concentración. Dice aquí que la custodia sería compartida, pero con domicilio paterno. ¿Eso qué significa? Significa que Mateo viviría principalmente con Daniel, en un entorno estable, y usted lo tendría fines de semana alternos y vacaciones. Es lo más habitual, y lo que los tribunales suelen considerar mejor para el menor, en ausencia de factores de riesgo. La última frase la dijo con un énfasis sutil. Factores de riesgo, repetí. Claro. Se ajustó las gafas. Daniel me ha comentado, con mucha pena, sus altibajos emocionales. Su terapeuta, el doctor Almodóvar, está muy preocupado. En un proceso de familia, un juez puede solicitar informes periciales, y si esos informes indican que un progenitor tiene ciertas vulnerabilidades, pues lógicamente, se tiende a proteger al niño de posibles inestabilidades. Ahí estaba, la amenaza velada, pero clara como el agua. Firma, o llevamos esto a los tribunales y usamos tu historial en tu contra. Era el guión del protocolo mariposa, actuado a la perfección. Me llevé una mano temblorosa a la boca. Yo solo quiero lo mejor para Mateo, por supuesto, y esto es lo mejor. Firme, y todo este desagradable asunto termina. Puede empezar de nuevo. Miré la pluma que me ofrecía. No era una Montblanc, pero era igual de pesada. Respiré hondo, contando hasta 5 en mi mente. Cuando hablé, mi voz era un hilito débil, quebrado. Necesito enseñárselo a alguien, para estar segura. La expresión de Álvaro Montes se endureció 1 milímetro. ¿Enseñárselo? ¿A quién? Si puede saberse. A una amiga. Tiene un primo abogado. Solo quiero una segunda opinión. Para mi paz mental. Las lágrimas, otra vez la cebolla, aplicada con cuidado en el baño antes de salir, asomaron en mis ojos. Él evaluó la situación. Una mujer emocional, asustada, pidiendo una ridiculez. No había riesgo. Naturalmente, tómese su tiempo, pero no mucho. Señora Ruiz, Daniel es un hombre paciente, pero incluso la paciencia tiene límites, y las circunstancias pueden cambiar. Lo sé, gracias. Me levanté, tambaleándome un poco. Le llamaré. Al salir a la calle, el aire frío de Madrid me golpeó la cara. La máscara de debilidad se desvaneció instantáneamente. En su lugar, sentí un desprecio glacial. Eran tan predecibles, tan seguros de su dominio. Metí la mano en el bolso y toqué la llave del buzón postal anónimo que había alquilado cerca de Atocha. Allí, esa misma mañana, había depositado una copia del protocolo mariposa para Elisa Vázquez, el abogado primo de una amiga que tanto preocupaba a Montes. La tensión subió de tono 2 días después. Daniel llegó a casa más tarde de lo habitual, y no venía de la oficina, venía de una cena. Se podía oler el vino y la irritación en él. Fue directamente a mi pequeño estudio, donde yo estaba, fingiendo, mirar álbumes de fotos viejos. ¿Has hablado ya con tu amiga, con el primo abogado?, preguntó, sin preámbulos. Su amabilidad habitual había desaparecido. Todavía no. He estado indispuesta. Siento oír eso. No lo sentía. Mira, Amparo, esto se está alargando demasiado. He tenido noticias hoy, de la oficina. Hizo una pausa dramática. Parece que hay rumores, tonterías, en Internet, sobre la empresa. ¿Sobre mí? ¿Rumores?, pregunté, con genuina curiosidad inocente. ¿Qué clase de rumores? Estupideces. Sobre los inicios de Auratech. Alguien con demasiado tiempo libre y mala leche. Me miró fijamente. No habrás comentado nada con nadie, ¿verdad? A veces, cuando la gente está alterada, dice cosas de las que no es consciente. La acusación era clara. Claro que no, protesté, con la justeza herida que él esperaba. ¿Crees que voy por ahí contando nuestra vida? Por Dios. Daniel, él sopesó mi reacción.
Pareció aceptarla. No, lo siento. Es solo que estos rumores salen ahora, justo cuando nosotros, bueno, da igual, pero hace que sea más urgente que cerremos nuestro asunto, para aislarnos de cualquier ruido externo, para proteger a Mateo. ¿Crees que esos rumores podrían hacerle daño a Mateo?, inquirí, poniendo una nota de pánico en la voz. Todo lo que me dañe a mí, le daña a él. Auratech es su herencia, mi reputación es su escudo. Lo entiendes, ¿verdad? Se acercó un paso. Firma el acuerdo, Amparo, mañana, y todo esto se acaba. Los rumores se olvidarán, y nosotros podremos seguir adelante, cada uno por su lado, pero en paz. Era un ultimátum. El disfraz de paciencia se había rasgado. El éxito de su charla TED se acercaba, y cualquier nube, por pequeña que fuera, era una amenaza a su momento de gloria. Quería que yo estuviera atada y bien atada antes de subir al escenario. Mañana, es muy pronto, susurré, es el plazo, Amparo, mañana, o tendré que reconsiderar mi posición, y la oferta, lamentablemente, no se mantendría. La amenaza económica era clara. Piénsalo esta noche, pero piensa en Mateo. Se fue, dejándome con el corazón acelerado, pero no de miedo, de anticipación. Había picado. El hilo de pescar de Kat había hecho su trabajo. Estaba nervioso, y un Daniel nervioso era un Daniel que podía cometer errores. Esperé a oír cerrarse la puerta de su estudio. Luego, subí a ver a Mateo. Estaba en línea, con Spectre. Mamá, Spectre dice que ha habido actividad en los servidores de Auratech. Una búsqueda interna de palabras clave, forocoches, Neurolink, rumores, y han contactado a una empresa, Reputation Management, una de las gordas, Crisis Ward. Sonreí. Perfecto. Estaban desviando recursos, gastando dinero, preocupándose. Spectre también dice que hay algo más. Continuó Mateo, su voz bajando. Un archivo, en la caja negra, que no vimos antes. Estaba muy escondido. ¿Se llama incidentes-HR, log, recursos humanos? Pregunté, acercándome. Sí, Spectre lo ha abierto. Es un registro de quejas de mujeres que trabajaron en Auratech. Breve, con fechas, iniciales, y al lado, hay notas. Resuelto con da y salida negociada. Abogado de la empresa intervino. Confidencial. Mateo levantó la vista, sus ojos muy abiertos. Hay como 6. En 3 años. El aire se me escapó de los pulmones. No eran rumores, eran patrones. Y Kat tenía razón. Donde había humo, había fuego. Y Daniel había estado apagando fuegos con cheques y amenazas legales durante años. ¿Se puede saber quiénes son, aunque sean solo iniciales? Spectre dice que es muy difícil, pero, si cruzas las fechas de las salidas negociadas, con los registros públicos de altas y bajas de la seguridad social, y con perfiles de LinkedIn que desaparecieron o cambiaron de sector de repente, igual, solo igual, se puede deducir algo. Pídele que lo intente, con cuidado, pero que lo intente. Esa noche, en la oscuridad de mi habitación, mandé un mensaje a Kat. Plazo, mañana para firmar. Está nervioso por los rumores. Hay un nuevo archivo, quejas de recursos humanos silenciadas. Spectre investiga, ¿procedemos con la demanda? La respuesta llegó al cabo de 1 hora. No, aguanta, finge que vas a firmar. Pide una prórroga de 24 horas para hablar con tu amiga. Necesitamos que se relaje, que crea que ha ganado. La demanda la presentamos el día antes de su charla, cuando su equipo esté al 100% enfocado en el evento, y soltamos el primer paquete a la prensa, el protocolo mariposa y el tema recursos humanos. Que se levante con esa pesadilla. Y lo de Neurolink y Andorra, eso es para la segunda oleada, el día de la charla, cuando ya esté en el backstage, maquillándose. Entonces, soltamos todo. Y tú, Amparo, tú das tu propia charla, en directo. Un hormigueo me recorrió la espina dorsal, en directo, diciendo que, la verdad, tu verdad, pero no como una víctima, como una analista, como la mujer que decodificó el mito. Ya te lo explicaré. Ahora, a dormir. Y mañana, actúa como si el mundo se te viniera encima. Es tu última función. Al día siguiente, llamé a Álvaro Montes desde el jardín, con voz temblorosa. Señor Montes, soy Amparo Ruiz. He hablado con mi amiga, con su primo. Me ha dicho que el acuerdo, que es justo. La frase me sabía a él. Estoy dispuesta a firmar. Al otro lado del teléfono, casi pude oír la sonrisa de satisfacción. Excelente decisión, señora Ruiz. Sensata. Pero necesito un día más, para prepararme, para asimilarlo,
Podría ser pasado mañana, por la tarde. Un breve silencio. Se lo comunicaré a Daniel, pero estoy seguro de que, dada su buena disposición, no habrá problema. Gracias. Muchas gracias. Colgué. Acto seguido. Llamé a Daniel. Contestó al primer tono. Amparo, he hablado con Montes. Voy a firmar. Daniel, pero necesito un día, para despedirme de esta casa, para explicárselo bien a Mateo. ¿Pasado mañana a las 5? Hubo una pausa. Luego, su voz, relajada, victoriosa. Por supuesto, cariño, tómate el tiempo que necesites. A las 5, en mi despacho, y entonces, podremos dejar de hacernos daño. Sí, susurré. Adiós, Daniel, adiós, Amparo. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Mi última función como la esposa débil, la víctima, la que cedía, había terminado. Ahora, la que quedaba era otra, la que tenía el código fuente, la que iba a presionar Enter. Entré en casa y subí a la habitación de Mateo. Le encontré con auriculares, pero no estaba jugando, estaba escuchando, con atención religiosa, un archivo de audio que Spectre le había pasado. Eran unos segundos, sacados de Dios sabe qué grabación oculta o sistema comprometido. Era la voz de Daniel, dura, fría, hablando por teléfono. No me importa lo que cueste, que CrisisWare limpie todo lo de los foros, y que Almodóvar tenga ese informe listo para cuando sea necesario. Nada de medias tintas. Esta vez la acabamos. Mateo alzó la vista, pálido. Es de hace 2 días. Mamá, no dije nada, solo puse una mano en su hombro. No era necesario. Esa voz, ese tono, era la confirmación final, la prueba de que no había vuelta atrás, de que no había piedad posible. Esa noche, por primera vez, no fingí, no hubo necesidad. Me acosté y me dormí profundamente, sin sueños. El ensayo general había terminado, el telón estaba a punto de subir para la función principal, y yo, Amparo Ruiz de la Torre, ya no tenía miedo al escenario. Las luces del estudio eran cegadoras, pero no tanto como el latido salvaje de mi corazón contra las costillas. Delante de mí, la pantalla del ordenador mostraba una ventana de zoom minimalista, título Código Doméstico, mi experimento más largo, botón de transmitir en directo en rojo, y un contador de espectadores que subía a un ritmo de vértigo. 120, 250, 500. La foto de perfil del canal, un dibujo sencillo de un plano de casa superpuesto con un diagrama de flujo, parecía burlarse de la simplicidad de todo lo que había sido mi vida. 3 minutos. Amparo. La voz de Kat llegaba a través de los auriculares, nítida y tranquila, desde su puesto de mando en el piso de embajadores. Todo está en marcha, el hilo está vivo y coleando, ya tiene más de 1000 retweets. Los de CrisisWare deben de estar meándose. No necesitaba preguntar. Había pasado la mañana pegada a mi teléfono seguro, viendo estallar la bomba. A las 9:30 de la mañana, justo como Kat había planeado, un hilo de Twitter publicado por una cuenta anónima, @ethicalcodeaudit, había empezado a circular. No usaba el nombre de Daniel en el texto principal, solo etiquetas. _Auratech, _Neurolink, _Justicia Tecnológica, _plagio. El hilo era una obra maestra de precisión forense. Empezaba con una pregunta inocente: ¿cuánto vale la ética en la IA? Hilo sobre un caso olvidado. Luego, con calma, desplegaba capturas de pantalla del contrato de confidencialidad de los chicos de Málaga, nombres tachados, pero fechas y cantidades claras. Comparativas lado a lado de código, los fragmentos clave de su algoritmo y de Aurawan, con las similitudes subrayadas en rojo, y el golpe final, una factura de Nexus Holdings en Andorra pagando los servicios de un bufete de abogados de Málaga, la misma semana en que los estudiantes firmaron su silencio. A las 10, justo cuando el hilo empezaba a ser recogido por periodistas tecnológicos con pocos seguidores pero mucha credibilidad, había llegado el segundo paquete, un email anónimo, con un enlace cifrado, a una docena de redacciones de economía y tecnología. Dentro, un dossier titulado Protocolo Mariposa, cómo desmantelar a una esposa. Iba acompañado de un audio, de apenas 30 segundos, de la voz de Daniel hablando con su jefe de comunicación. Nada de medias tintas. Esta vez la acabamos. El email concluía: mientras Daniel Ruiz prepara su charla sobre IA ética, su empresa gestionaba esta estrategia contra su propia familia. ¿Dónde está la ética? 1 minuto, dijo Kat. El perfil de la charla de él en la web del evento ya tiene comentarios. Preguntan por él. Protocolo Mariposa. Su equipo los está borrando, pero es como tapar el sol con un dedo. Vale, se acerca. Mateo, ¿todo bien por ahí? La voz de mi hijo, tensa pero firme.
Llegó por el canal, todo estable. El stream va fluido. Spectre está monitoreando. Dice que hay intentos de 2 contra el servidor de transmisión, pero los está bloqueando. Parece que alguien se ha asustado. Esbocé una sonrisa seca. Claro que se habían asustado. La primera oleada era para desestabilizar. La segunda, para exponer la hipocresía. Y la tercera sería yo. 20 segundos. Respirar. Amparo, tú controlas. Es tu historia. Recuérdalo. Inspiré hondo. No me miraba al espejo, pero sabía lo que vería. Nada de los vestidos caros de señora Ruiz. Un jersey de cuello alto negro, sencillo, el pelo recogido en una coleta baja, maquillaje mínimo. No era la esposa doliente, era la profesional, la investigadora, la que tenía algo que decir. En la pared detrás de mí, una estantería con libros de arquitectura, ética y unos cuantos tomos de código. Mi nuevo escenario, mi territorio. 3, 2, 1, y aire. Apreté el botón, la luz roja de la cámara se encendió. En la pantalla, mi propia imagen me devolvía la mirada. Serena, con una determinación tranquila, empecé a hablar, y la voz que salió no era la mía de los últimos meses. Era clara, pausada, la que usaba antaño para defender mi tesina. Buenos días, para los que no me conozcan, soy Amparo Torre, y durante los últimos 15 años, he llevado a cabo el experimento de campo más largo y absorbente de mi vida, el de ser la esposa de un hombre público, más concretamente, de un hombre que se ha erigido en gurú de la ética en la tecnología. Hice una pausa breve, dejando que las palabras se asentaran. El contador de espectadores pasaba de 800. Como toda buena investigación, este experimento partía de una hipótesis, que la vida privada y la pública podían ser 2 códigos separados, que funcionaban en entornos distintos, y, como en tantos experimentos, me equivoqué, porque descubrí que solo hay un código, y que, cuando examinas el código fuente, a veces encuentras funciones ocultas, variables envenenadas y bucles infinitos de mentira. En Barcelona, en el backstage del auditorio del Fórum, el aire acondicionado era glacial, pero Daniel Ruiz estaba sudando, sostenía el teléfono contra la oreja, la mandíbula tan apretada que parecía que fuera a romperse. No me importa cómo, borradlo, contactad con Twitter, con LinkedIn, con quien sea, es difamación, y gritaba, bajando la voz al ver a un técnico pasar cerca, la voz de su jefe de comunicación, Pablo. Sonaba histérica al otro lado. Lo estamos intentando, Daniel, pero el hilo se ha replicado en foros, en newsletters, hay medios llamando, El Confidencial, El País, quieren una declaración sobre el protocolo mariposa. ¿Qué coño es el protocolo mariposa?, estalló Daniel, pero incluso mientras lo decía, un frío mortal se le extendía por el estómago. Ese nombre era interno, ultra secreto. Solo 3 personas de Nexus Pietashen lo conocían. No lo sé, pero hay un audio, Daniel, un audio de ti, hablando de acabarla. Es un montaje, rugió, un puto montaje, ¿y no lo veis? Pero su propia voz le sonó falsa, desesperada. ¿Y ella, Amparo, dónde está? En la casa. O eso dice el chofer que la dejó esta mañana. No ha salido. Buscadla, encontradla, y que alguien apague esa mierda de internet. Colgó bruscamente y se apoyó contra la pared, tratando de controlar la respiración. Su asistente personal, un chico joven y pálido, se acercó. Señor Ruiz, en 5 minutos, el presentador le va a presentar. El auditorio está lleno. Daniel asintió, mecánicamente, se ajustó la chaqueta de lino beige, la misma que le daba ese aire de genio despreocupado y moderno. Tenía que concentrarse. El discurso era perfecto. Hablaba de transparencia, de responsabilidad, de construir un futuro digital con valores humanos. Era su momento. Nada, ningún rumor estúpido, iba a arrebatárselo. Respiró hondo. Era Daniel Ruiz. Controlaba la narrativa. Siempre había controlado la narrativa. La transparencia, decía yo en pantalla, es un concepto fascinante. Implica que no hay nada oculto, que todo el código es legible, auditable. Pero, ¿qué pasa cuando la transparencia es solo la interfaz de usuario? Cuando detrás de una API limpia y documentada, hay un backend caótico, lleno de spaghetti code y funciones que roban datos. Apoyé los codos en la mesa, mirando fijamente a la cámara. En los últimos meses, he tenido que auditar, línea por línea, el código de mi propia vida, y he encontrado inconsistencias. En la pantalla, junto a mi rostro, apareció una imagen. Era una captura del protocolo mariposa, con su logotipo y el título claramente visible,
Los comentarios en el directo estallaron. No enseñé el contenido, solo la portada. Este documento, por ejemplo, titulado Protocolo Mariposa, no es un plan de desarrollo de software, es un plan de comunicación, de gestión de narrativa. Su objetivo, cito textualmente de su índice, era gestionar la transición pública del cliente Daniel Ruiz en relación a su cónyuge, Amparo R. de la T, minimizando el daño reputacional y estableciendo una narrativa de vulnerabilidad para la contraparte. En lenguaje humano, era el guión para convertirme, a ojos de todos, en una mujer inestable, una carga, mientras mi marido salía ileso, incluso como una víctima de nuestro divorcio. Hice clic, apareció otra imagen, los extractos de Nexus Holdings en Andorra. Esta es otra inconsistencia, una sociedad en Andorra, utilizada para pagar gastos personales con dinero de la empresa, viajes, joyas, un apartamento, mientras, en público, se habla de austeridad y propósito. La variable, ética, parece tener un valor distinto en producción que en desarrollo. El contador de espectadores superaba los 3.000. Llegaban de Twitter, de los enlaces que Kat y unos amigos estaban soltando. Almohadilla Protocolo Mariposa empezaba a hacer tendencia en Madrid, pero un buen auditor no se queda en las variables sueltas. Busca el error lógico, el fallo de diseño que corrompe todo el sistema. Mi voz se volvió aún más fría, más analítica, y ese error, en este caso, es la cosificación, la reducción de las personas a funciones, a activos, a variables de un algoritmo de reputación. Yo fui la función, esposa estable. Otras mujeres, según he descubierto, fueron tratadas como la función, error temporal o problema de recursos humanos a silenciar con da. Los empleados con ideas brillantes fueron la función, recurso a comprar o anular. Y el concepto de familia, de lealtad, de verdad, eran comentarios en el código, prescindibles. Daniel estaba en el lateral del escenario. El presentador estaba en mitad de su efusiva introducción, un visionario que nos demostrará que la tecnología y la ética no solo son compatibles, son la única vía hacia el futuro. Démosle la bienvenida a Daniel Ruiz. Los aplausos estallaron, fuertes, calurosos. Daniel caminó hacia el centro del escenario, con su sonrisa de estrella de rock, saludando. La luz era cegadora, los vítores le llenaron los oídos. Por un segundo, lo olvidó todo, el hilo, el audio, el pánico. Esto era su elemento, esto era real. Buenos días, dijo, y su voz amplificada resonó en el auditorio. ¡Qué energía! Muchas gracias. Hizo una pausa, dejando que los aplausos amainaran. Hoy quiero hablaros de algo muy personal, de valores, de la brújula moral que debe guiar cada línea de código que escribimos. Mientras, en su bolsillo, su teléfono personal vibraba de forma incesante, silenciado pero desesperado. Yo no soy programadora, continué yo, pero algo he aprendido de mi marido. Cuando un sistema se corrompe, cuando tiene un error de raíz, hay dos opciones: parchearlo con soluciones temporales, con hotfixes que solo esconden el problema, o reescribirlo desde cero, con un nuevo código, un código limpio, legible y honesto. En la pantalla, puse un gráfico simple que había hecho con Mateo. Se titulaba El algoritmo de la deconstrucción. Tenía 3 fases. 1. Descubrir el código fuente oculto, evidencia. 2. Compilar la verdad, narrativa. 3. Ejecutar la reparación, justicia, personal y pública. Era una simplificación, pero visual, poderosa. Yo he elegido la segunda opción, reescribir. Y el primer paso para reescribir es asumir la autoría. Yo, Amparo Torre, asumo la autoría de esta auditoría, y con la ayuda de una letrada, la señora Elisa Vázquez, hoy mismo hemos presentado una demanda ante los juzgados de Madrid, no pidiendo un acuerdo favorable, pidiendo justicia, por la planificación de mi desprestigio, por el ocultamiento de patrimonio, y por todas las mentiras que han sostenido una fachada que, estoy segura, se desmorona en este mismo instante en algún escenario. Hice una pausa larga, dramática, los comentarios volaban, gente expresando apoyo, indignación, asombro. Alguien escribió, está pasando en directo, mirad la charla de Daniel Ruiz. Alguien se lo está comentando en vivo, no voy a dar más detalles aquí, dije, recuperando el control. Los tribunales son el lugar para eso, pero sí quiero dejar un mensaje, especialmente para las mujeres, y para cualquiera que se sienta atrapado en el código de otra persona. Ustedes no son un bug, no son un error, son programadores completos, con capacidad de escribir su propio destino. A veces, el código heredado es una mierda, perdónenme la expresión técnica, una sonrisa pequeña, la primera,
asomó a mis labios. Fue auténtica, pero se puede aprender, se puede depurar, y se puede, ante todo, negarse a ejecutar un programa que te destruye. Miré directamente a la cámara, bajando un poco la voz, haciéndola más íntima, más poderosa. Esta transmisión termina aquí. Este canal, Código Doméstico, no hablará más de este asunto personal. A partir de ahora, hablará de lo que siempre debió hablar, de cómo aplicar el pensamiento lógico, la curiosidad y la ética a la vida cotidiana, de arquitectura, de tecnología, de educar hijos críticos en un mundo digital, de construir, desde lo pequeño, códigos más limpios. Gracias por escuchar. Y recuerden, siempre, siempre, lean el código fuente. Apreté el botón para finalizar la transmisión, la luz roja se apagó, me quedé inmóvil, temblando, la adrenalina cayendo en picado y dejando un vacío huesudo. Entonces, los auriculares estallaron. ¿Lo has clavado? Y gritaba Kat, su voz casi llorando de emoción. Ha sido perfecto, Amparo. Joder, perfecto, has sido serena, inteligente, impecable. Los números se han disparado a 15.000 en directo, y está grabado. Se está replicando por todas partes. Mamá, la voz de Mateo sonaba entrecortada. Ha sido increíble. ¿Y él? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Espera, dijo Kat. Lo estoy siguiendo por streaming. El evento tiene retransmisión. Un momento. Joder. ¿Qué pasa? Alguien del público, creo que es un periodista. Se ha levantado, está diciendo algo. Lo están enfocando. En el auditorio de Barcelona, Daniel estaba en mitad de una frase particularmente grandilocuente sobre la responsabilidad del creador con su creación, cuando vio, en la tercera fila, a un hombre de unos 40 años, con barba y gafas, levantarse. No era parte del guión. Señor Ruiz, dijo el hombre, con una voz clara que el micrófono de sala captó. Antes de continuar con su disertación sobre ética, ¿podría aclarar a los aquí presentes qué es el protocolo mariposa? ¿Y por qué su esposa acaba de afirmar en un directo que usted orquestó una campaña para destruir su reputación? Un silencio absoluto, gélido, cayó sobre el auditorio. 1000 cabezas giraron hacia el periodista, y luego, al unísono, volvieron a Daniel. En el escenario, bajo las luces despiadadas, Daniel Ruiz se había quedado petrificado. La sonrisa se le había congelado en una mueca grotesca. Sus ojos, desorbitados, buscaron a su jefe de comunicación entre bambalinas, pero solo vio a técnicos mirando sus móviles con expresión de pánico. Yo, no sé de qué, tartamudeó, y su voz, antes tan segura, sonó ronca, falsa. El micrófono captó cada titubeo. Eso es, son difamaciones. Mi esposa no está bien, tiene problemas. Se refiere a los problemas descritos en el protocolo mariposa de la firma Nexus Reputation, insistió el periodista, levantando su propio teléfono, porque tenemos el documento, señor Ruiz. Y el audio, ¿quiere comentar el audio donde dice, esta vez la acabamos? El caos estalló. Un murmullo se elevó de la audiencia, convertido en un rumor de incredulidad y excitación. Otros periodistas, los que estaban allí para cubrir el evento, sacaron sus teléfonos a toda velocidad. Las cámaras del evento, que debían estar enfocando a Daniel, se movieron de forma errática, captando su palidez cadavérica, su boca abierta sin emitir sonido. Esto es un sabotaje, consiguió balbucear Daniel, señalando al aire con un dedo tembloroso. Una infamia, mi abogado. Pero ya nadie escuchaba. El presentador subió al escenario, pálido, y trató de tomar el micrófono. Señores, por favor, un poco de orden. Daniel, quizá deberíamos. Daniel le arrebató el micrófono de las manos. Escúchenme, rugió, y su grito, distorsionado, retumbó por los altavoces. Ya no había rastro del gurú. Había un hombre acorralado, furioso. Todo es mentira, es una trampa de mi mujer, que está loca, tiene un informe psiquiátrico que lo demuestra. El silencio que siguió a su explosión fue aún más elocuente que sus gritos. En el rostro de cientos de personas ya no había admiración, sino horror, fascinación morbosa, desprecio. Había cruzado la línea, había llamado loca a su mujer, en público, confirmando involuntariamente la esencia de la acusación. Daniel lo vio en sus ojos, y supo, en ese instante, que estaba acabado. El escenario, que había sido su trono, era ahora su patíbulo. Dejó caer el micrófono, que produjo un chasquido atronador, y huyó, corrió hacia el lateral, empujando al atónido presentador, y desapareció entre bambalinas, perseguido por el zumbido de 1000 conversaciones que estallaban a sus espaldas y el destello de las cámaras de los teléfonos que grababan su huida.
En el piso de embajadores, Kat, Mateo y yo vimos la escena en directo. En una segunda pantalla, ninguno dijimos nada. El silencio solo se rompió con un largo, tembloroso suspiro que salió de lo más hondo de mi pecho. No era alegría, era algo más complejo, agotamiento, vacío, y una justicia sombría y amarga. Bueno, dijo Kat al fin, con una voz ronca por la emoción, creo que se puede dar por terminada la charla sobre ética. Mi teléfono seguro comenzó a vibrar sin parar. Números desconocidos, medios, el número personal de Daniel, una y otra vez. Lo miré, la pantalla se llenaba de su nombre, una llamada perdida tras otra, como los latidos agonizantes de la vida que acabábamos de aniquilar. Lo cogí, lo silencié, luego, miré a la cámara apagada de mi ordenador, donde minutos antes había reconstruido mi identidad desde los escombros. ¿Y ahora?, preguntó Mateo, su voz pequeña a través de los auriculares. Ahora venía la parte difícil, la demanda real, la batalla legal, la reconstrucción, pero por primera vez, no la haría desde la sombra, la haría a plena luz, con mi nombre, Amparo Torre, y con mi verdad como único escudo. Ahora, dije, para mí y para ellos, ahora empieza lo bueno. Un año después, el olor a café recién hecho y a libros viejos había sustituido al de lejía y a desinfectante de lujo en mi vida. No estaba en la casa de Serrano, estaba en mi piso, en el barrio de Chamberí, cerca de la facultad. Era más pequeño, con muebles de segunda mano y estanterías atestadas, pero cada centímetro cuadrado era mío. En la pared, frente a mi escritorio, no colgaba un cuadro caro, sino el gráfico de Gantt de mi tesis doctoral, lleno de notas y fechas límite en rojo. Sonó el timbre de la puerta. Era Mateo, de vuelta del instituto. Venía con la mochila a la espalda y una chica a su lado, una niña alta y desgarbada con gafas y una sudadera de hip-hop. Mamá, te presento a Clara, es de mi clase. Le he estado contando lo del proyecto de ciberseguridad ética en el aula y quiere ayudar. Clara me saludó con una timidez que desapareció cuando vio la pizarra blanca llena de fórmulas junto a mi escritorio. ¿Es la ecuación de PageRank modificada para el análisis de redes de influencia?, preguntó, acercándose. Sonreí, casi. Es una adaptación para medir la propagación de narrativas en entornos familiares disfuncionales. Es para el capítulo 4. Flipante, murmuró Clara, y Mateo puso los ojos en blanco, pero con una sonrisa. Este era mi mundo ahora, un mundo de ideas, de proyectos, de gente que hablaba de algoritmos y justicia en la misma frase. La otra vida, la de señora Ruiz, parecía un mal sueño lejano, una pesadilla de la que me había despertado sudando, pero, al fin, libre. El proceso de despertar, sin embargo, no había sido rápido ni indoloro. La semana siguiente al día del juicio fue un torbellino de caos mediático y silencio legal. Daniel, tras su huida patética del escenario de Barcelona, había desaparecido de la vista pública. Sus abogados, los caros, emitieron un comunicado escueto. El señor Ruiz lamenta profundamente los acontecimientos recientes y niega todas las acusaciones. Confía en que los tribunales demostrarán su inocencia. Pide privacidad para él y su familia en este momento difícil. Era un texto escrito en piedra, sin un ápice de humanidad, pero los tribunales no se movían por comunicados, se movían por pruebas, y teníamos un camión lleno. La vista para las medidas cautelares fue breve y brutal. Elisa Vázquez, en el juzgado de primera instancia, fue un tifón de eficacia. Presentó el protocolo mariposa, los extractos de Andorra, el audio, los NDAs de Neurolink, y el nuevo testimonio que Kat había conseguido, a través de canales tortuosos y promesas de anonimato absoluto, de una de las mujeres del Registro de Recursos Humanos, una ex becaria de Auratech que confirmó, en una declaración jurada, que Daniel la había acosado y que, tras amenazar con denunciar, fue invitada a irse con un cheque y un da que la amenazaba con arruinarle la carrera si hablaba. El juez, un hombre de mediana edad con cara de haberlo visto todo, apenas necesitó media hora para deliberar. Concedió la custodia provisional exclusiva de Mateo para mí, atribuyó el uso de la vivienda familiar, la casa de Serrano, a nosotros, pero con una orden de desalojo para Daniel, que ya ni siquiera estaba allí, congeló las cuentas de Nexus Holdings y embargó una parte importante de los activos de Daniel, fijó una pensión provisional que me permitía respirar, pagar a Elisa y mantener a Mateo, y, lo más importante, ordenó una investigación pericial sobre las finanzas de Auratech y de Daniel, y sobre la validez de los NDAs presentados. Daniel no se presentó a la vista, mandó a uno de sus legionarios. Cuando le comunicaron la sentencia, el tipo ni siquiera pestañeó, asintió y se fue. La máquina legal de Daniel era potente,
pero por primera vez, se enfrentaba a un muro de pruebas que no podía ignorar ni comprar fácilmente. El escándalo público había puesto a todo el sistema bajo una lupa. Los periodistas husmeaban. Los antiguos aliados de Daniel empezaban a distanciarse. Víctor, el cofundador, dimitió por diferencias irreconciliables en la visión de la empresa. Fue el primer dominó. Un mes después del fiasco de Barcelona, recibí una llamada. No era de Daniel, era de Laura. Su voz, al otro lado, era un hilo de voz, cargada de pánico. Amparo, soy Laura. Laura Martín. Perdón por llamar, no sabía a quién acudir. ¿Qué pasa? Laura, es Daniel. Ha cortado todo. La pensión del niño, el alquiler. Dice que no tiene dinero, que está todo embargado, que es por tu culpa. Tragó saliva. No sé qué hacer. No tengo familia aquí, no tengo trabajo. Él me hizo dejarlo. En otro momento, quizá habría sentido un regusto de Schadenfreude, pero solo sentí un cansancio inmenso. Ella también era otra víctima de su maquinaria, solo que de una generación más joven. ¿Tienes abogado? No, no tengo dinero. Suspiré. Laura, escúchame, yo no soy tu amiga, no puedo serlo, pero te voy a pasar el número de mi abogada, Elisa Vázquez. Dile que vas de mi parte, ella sabe del caso, puede que pueda ayudarte, al menos a asegurar la pensión de tu hijo, es lo mínimo. Hubo un silencio, luego, un sollozo ahogado. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudarías? Porque tu hijo no tiene la culpa de nada, dije, y era la verdad más pura que había pronunciado en semanas, y porque a él le va a doler más verte a ti, otra, víctima de Amparo la loca, reclamándole ante un juez. Úsalo, es lo único que entiende. Colgué, le pasé el número a Elisa, que gruñó pero aceptó llevar el caso de refilón. Era una jugada estratégica fría, pero también era lo correcto. La justicia, a veces, es un mosaico hecho de piezas sucias. El canal, Código Doméstico, explotó. La transmisión se había visto cientos de miles de veces. De la noche a la mañana, tenía decenas de miles de suscriptores. Las peticiones para entrevistas llovían. Al principio, me escondí. El agotamiento postraumático era real, pero Kat me empujó. Tienes una voz ahora, y una historia, pero no la cuentes como víctima, cuéntala como lo que eres. Una experta en deconstruir mitos. Conviértelo en tu tema. Así que acepté un podcast de tecnología y sociedad, de esos serios. La entrevistadora, una mujer joven y muy preparada llamada Sofía, no quiso centrarse en el cotilleo. Amparo, tu historia personal ha puesto sobre la mesa preguntas incómodas sobre la construcción de la imagen pública, sobre el papel de las esposas en el ecosistema tecnológico, sobre los abusos de poder silenciados. ¿Crees que tu caso es la punta del iceberg? Respiré hondo. No soy la punta de nada, soy un caso, uno, que ha salido a la luz, pero hay un patrón, el patrón del genio, que necesita un escenario, y que a menudo convierte su vida privada en un backstage donde todo vale para mantener las luces encendidas. Las esposas somos a menudo parte del decorado, prescindibles si deja de funcionar, y los empleados, los colegas, los rivales, son recursos o obstáculos. El problema no es Daniel Ruiz, el problema es un sistema que premia esa falta de escrúpulos, que llama visión a la explotación y genialidad a la apropiación indebida de ideas. La entrevista fue un éxito, me pidieron más. Empecé a escribir una columna quincenal en un medio digital. Hablaba de tecnología, sí, pero desde la perspectiva de la arquitectura social que construye, de la ética no como un módulo añadido, sino como el sistema operativo. Y, a veces, hablaba de la crianza en la era digital, de cómo enseñar a los Mateos y a las Claras del mundo a ser críticos, a leer el código fuente de las promesas que les hacían. Un día, recibí un email, era de Pablo, el chico de Málaga que estaba en Stanford. El asunto decía: gracias, señora Torre, no sabe quién soy, pero creo que usted sí sabe de mí. He seguido todo, durante años. He cargado con la culpa de haber vendido mi trabajo, mi idea, por miedo. Su caso, verlo caer, ha sido como salir de una habitación oscura. No voy a denunciar. Elna sigue ahí y no tengo fuerzas para otra batalla, pero he donado todo el dinero que me dio, con intereses, a una asociación que ayuda a jóvenes programadores de entornos desfavorecidos. Por primera vez, respiro. Gracias. No respondí, no hacía falta. Era una pieza más del mosaico, una victoria pequeña, privada, pero real. 6 meses después, llegó la oferta. Un editorial importante quería un libro, no un libro sobre tu divorcio, me aclaró la editora. Una mujer de 60 años con unas gafas de carey impresionantes.
queremos un ensayo, sobre lo que tú has aprendido, sobre el código oculto de las industrias de la imagen, del poder, con tu mirada de historiadora de la arquitectura y tu experiencia de primera mano, algo así como, el precio del mito, de construyendo los pilares de la siliconización de la vida. Me lo pensé, dije que sí. El anticipo me permitió alquilar el piso de Chamberí y pagar los primeros años de la Universidad de Mateo. Si seguía por ahí, la escritura fue catártica, fue darle estructura académica, histórica, a mi dolor, fue convertir la rabia en análisis, y fue, sobre todo, reencontrarme con la Amparo que había dejado en la facultad, la que creía que entender cómo se construyen las cosas era el primer paso para cambiarlas. Mientras yo escribía y daba charlas, el caso legal avanzaba a paso de tortuga, pero avanzaba. La investigación pericial descubrió más irregularidades fiscales. Los de Neurolink, aunque no querían ser parte, permitieron que sus testimonios fueran usados como prueba documental. El caso de acoso laboral de la exbecaria se sumó a la demanda. Daniel, acorralado, optó por la negociación. No quería un juicio penal por fraude fiscal o por coacciones. No podía permitírselo. La reunión final para el acuerdo de divorcio fue en el despacho de Elisa, no en el de Álvaro Montes. Daniel llegó con un nuevo abogado, más joven, menos arrogante. Él mismo parecía haber encogido. Llevaba un traje que le quedaba grande, y tenía los ojos hundidos. La aureola de invencibilidad se había esfumado, dejando a un hombre de mediana edad, amargado y asustado. El acuerdo fue, en palabras de Elisa, el mejor que podíamos conseguir sin 10 años más de litigio. Yo obtendría una liquidación sustancial, basada en un cálculo real de nuestro patrimonio, no en la miseria de su primera oferta. La custodia de Mateo sería exclusivamente mía, con un régimen de visitas para Daniel supervisado y muy restringido, condicionado a informes psicológicos favorables para él. Mateo, que ya tenía 14 años, dejó claro ante la trabajadora social que no quería ver a su padre en mucho tiempo. Daniel también renunciaba a cualquier derecho sobre la futura herencia de Mateo en Auratech, una empresa que, para entonces, estaba siendo comprada a precio de saldo por un competidor estadounidense, con la condición de que Daniel se desvinculara por completo. Firmé. Daniel firmó, con una mano que temblaba ligeramente. Al salir del despacho, en el pasillo, se detuvo frente a mí. Nos miramos por primera vez en casi un año. En sus ojos ya no había desprecio ni ira, solo un vacío perplejo, como si no entendiera aún cómo había pasado de estar en la cima a estar aquí, en este pasillo con moqueta gastada, firmando su propia rendición. ¿Estás contenta?, preguntó, su voz ronca. No respondí, con sinceridad. No es eso. Estoy en paz. Son cosas distintas. Él abrió la boca para decir algo más, pero al final, solo negó con la cabeza y se marchó, solo, por el pasillo. No volví a verlo. Su Pope, por los tabloides, que se había ido a vivir a Dubái, supuestamente para emprender nuevos proyectos, pero el mundo ya no quería saber de sus proyectos. Mamá, que se te va a hacer tarde. La voz de Mateo me sacó de mis pensamientos. Clara se había ido y él estaba frente a mí, con mi chaqueta en la mano. La presentación de la fundación. Kat va a matarte si llegas después que ella. Tenía razón. Hoy era el lanzamiento oficial de la Fundación Cimiento Real. La idea había nacido de los cientos de mensajes que había seguido recibiendo, después de todo, de mujeres, y algún hombre, en situaciones similares, esposas de empresarios, de deportistas, de políticos, que veían como su vida y su trabajo de sostén familiar no tenían valor económico ni legal, y que se sentían atrapadas, con el anticipo del libro y una subvención europea que Kat había cazado con la tenacidad de una leona. Lo habíamos hecho realidad. El local, un espacio diáfano en el barrio de las letras, estaba lleno. Había periodistas, sí, pero sobre todo había mujeres, de todas las edades, algunas con ropa cara y una expresión de desconcierto, otras con ropa más sencilla y ojos de haber llorado mucho, y estaba Kat, con un vestido que casi le quedaba bien, dando instrucciones a gritos a un técnico del streaming, y estaba Elisa Vázquez, ofreciendo asesoramiento jurídico pro bono, y, en un rincón, tímida, con su hijo de la mano, estaba Laura. Había encontrado un trabajo, con la ayuda de la fundación. No éramos amigas, pero éramos aliadas, unidas por el mismo ciclón. Cuando me tocó hablar, no usé un podio. Me senté en un taburete, con un micrófono. Hola, soy Amparo Torre. La mayoría me conocéis por un escándalo, por ser la que destapó a Daniel Ruiz. Hubo un murmullo de reconocimiento, pero no estoy hoy aquí por eso. Estoy aquí por lo que vino después.
por los mensajes de personas que decían, a mí también me está pasando, pero no sé qué hacer, por las que se sienten perdidas en un laberinto legal y económico que no diseñaron. Esta fundación nace de una simple idea: el conocimiento es poder, y el poder, en las relaciones, a menudo reside en saber qué cartas se están jugando. Explicamos los talleres: finanzas para no financieras, derechos básicos en procesos de familia, salud digital, cómo proteger tu información, cómo detectar gaslighting y violencia económica. No era terapia, era empoderamiento práctico, herramientas, un kit de primeros auxilios legales y emocionales. Al final, durante el turno de preguntas, una mujer mayor, con un aire de dama de alta alcurnia, tomó el micrófono. Su voz temblaba. Señora Torre, mi marido es un hombre muy importante, muy respetado. Llevo 40 años a su lado. Ahora quiere el divorcio. Dice que no he evolucionado. Y tiene razón. Yo renuncié a todo por él. Y ahora me ofrece una pensión que es una limosna. Y quiere echarme de la casa donde hemos criado a nuestros hijos. Mis abogados son los de él, los de toda la vida. ¿Qué hago yo? El silencio se hizo absoluto. Todos mirábamos a esa mujer, viendo en ella un espectro de lo que pudo haber sido mi futuro, o el de cualquiera de las que estaban allí. Me acerqué a ella y le cogí la mano. Estaba helada. Lo primero que hace, dije, y mi voz sonó fuerte y clara en el silencio, es venir aquí mañana, a las 10, y habla con la letrada Vázquez, sin cita, y luego, se apunta al taller de finanzas. No es tarde, nunca es tarde para aprender a leer el contrato de tu propia vida. La mujer asintió, y una lágrima, larga y silenciosa, se deslizó por su mejilla. No era de tristeza, era de alivio, de ver, por primera vez, una salida, después del acto, mientras tomábamos una copa de cava, barato, pero burbujeante. Kat se acercó a mí. No está mal, Torre. De víctima a directora de fundación en un año. ¿Qué sigue? ¿Política? Dios me libre. Me reí. Me queda la tesis. Y el libro. Y Mateo, que está a punto de descubrir las hormonas y me va a volver loca de verdad. La miré. ¿Y tú, qué? ¿Sigues con el blog? El blog ahora es un medio digital, con 3 redactores a sueldo. Gracias, en parte, a las exclusivas de tu caso. Me guiñó un ojo, y estoy siguiendo un hilo gordo, de un ayuntamiento de la costa, corrupción urbanística pura y dura. Tu ex no es el único que construye castillos sobre arena. Sonreí. Era imparable. Mi hada mala, mi general, mi amiga. De vuelta a casa, ya de noche, encontré a Mateo en el salón, con el portátil. No estaba jugando. Tenía abierta la web de la universidad, mirando grados en ingeniería informática. Pensando en el futuro, pregunté, sentándome a su lado. Algo así. Clara y yo estamos pensando en montar un grupo de aquingético, pero para adolescentes, para enseñar a otros a protegerse, a no creerse todo lo que ven en internet, a pensar. Me miró, como tú haces, pero con código de verdad. El nudo en la garganta me pilló por sorpresa. Suena perfecto. Mamá, dudó, ¿crees que lo que hicimos estuvo bien? La pregunta me sobrevolaba desde hacía un año. ¿Destrozar la vida de tu padre? No, eso él lo hizo solo. Digo, lo nuestro, el hackeo, la filtración, el directo. ¿Fue justo? Respiré hondo. No sé si fue justo, Mateo. La justicia es lenta y a veces ciega. Lo que hicimos fue una reparación, un patch de emergencia a un sistema que nos estaba aplastando. Usamos las mismas herramientas que él usaba para mentir, para decir la verdad. No fue bonito, no fue limpio, pero fue necesario. Para nosotros, ¿entiendes la diferencia? Él asintió, lentamente. Sí, fue nuestro código, nuestro programa, y funcionó. Sí, dije, abrazándolo. Funcionó. Al día siguiente, en la facultad, entregué el primer borrador completo de mi tesis doctoral. El título era largo, pero a mí me encantaba. De la casa inteligente a la jaula de cristal. Arquitectura de género y construcción del mito en el Silicon Valley español. Mi directora, la doctora Fernández, una mujer seca y brillante que me había acogido sin juzgar. Ojeó el índice. Es sólido, provocador, y tiene algo que la academia a menudo olvida. Tiene nervio, tiene sangre. Me miró por encima de las gafas. Va a causar revuelo. Amparo, ¿estás preparada? Miré por la ventana de su despacho, al campus lleno de estudiantes yendo y viniendo, construyendo sus propios caminos, cometiendo sus propios errores, escribiendo sus propios códigos. Sí, dije, volviendo a mirarla. Estoy lista, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, supe que era verdad. No había terminado.
había compilado, y el programa, con todos sus bugs y sus funciones inesperadas, seguía ejecutándose, pero ahora, yo tenía la mano en el ratón, y la vista, puesta en un horizonte que era solo mío.